Hola, gente. Vamos a ver si me escucha bien. Ya me confirmaréis. Vale, bueno, estamos ahora mismo esperando a que Steam dé comienzo a la transmisión, ¿vale? Uy, disculpa que tengo el micro abierto. Vale. Se ve, se escucha bien, vale. Vamos a pasar ya. Vale, como podéis ver, hoy nos hemos preparado bastante bien. Vale, gente, aquí estamos. Ya me he preparado ya el disfraz de payaso porque es la cara que se nos va a quedar en cuanto terminemos el stream y no hayan presentado nada, ¿vale? Veo que está todo el mundo diciendo 3 en el chat. En el chat en directo. Bien. Aquí estamos, gente. ¿Se nota la lambda de la nariz o no? Que sepáis que tengo aquí la gorra del Half-Life 2. Lo que pasa es que queda mal. ¿Sabes? Demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, pues nada. Aquí estaremos esperando. Estos no empiezan, ¿eh? Vamos a ver, vamos a darle un F5, pues el culo te la hinco. No empiezan aún. Bueno. En cuanto empiecen pondremos pantalla completa, etcétera, etcétera. Pero vamos. Esta es la imagen. Esta es la imagen de ahora mismo todos los fans de Half-Life. ¿Vale? Esta es la imagen. Quedaros bien con ella para los próximos años. Cada vez que Valve va a un evento. Vamos a poner... Espérate, voy a poner... Vamos a poner algo de musiquilla, espérate. Sal F11. Porque aquí no ponen nada, tío. Pues vamos a poner el Conzutrillo, al menos. O sea, sin voces ni nada. Al menos ponemos algo de musiquilla. La E3 se ve increíble, ¿eh? Todos diciendo 2, 3 por el chat. Team Fortress 2. A ver, ¿estáis viendo la gente del chat? Como empiecen media hora tarde me van a joder bien, ¿eh? Porque eso significa que os tengo que entretener media hora. No lo estarán echando en el canal de Valve o algo así, ¿verdad? A ver si se han vuelto a liar, tío. No, vale. No, es en el canal de Steam, vale. Steam 2, ojalá, tío. Por lo menos tendremos... Sí, vamos a tener unos cuantos días de ofertas, sobre todo de indies. Qué ilusión, ¿eh? Madre mía, indies. Va, por favor, que empiece ya.
Portal 4, dicen por ahí. Ricochet 2. Veo que el listón está bastante alto, ¿eh? Cuéntate un chiste. Y es que todos los chistes que me sé no se pueden decir en YouTube. Hola, Duquetron. Bien, o sea, preparaos para la decepción más... Hostia, como... Esto me está picando un huevo, ¿eh? Y acabamos de empezar. O sea, preparaos para la decepción más absoluta. ¿Te imaginas? Hostia, ¿te imaginas que presentar el Silksong? Eso estaría muy bien, ¿eh? Todo el mundo esperando al E3, nada. A lo que hace Sony, nada. A lo que hace Nintendo, que es donde se presentó el Hollow Knight por primera vez, nada. Se presenta en el puto Steam Next Fest, que no lo ve ni Dios. Solo los flipados de Half-Life, ¿sabes? Próspero, ojalá salga próspero, tío. Me va a dar problemas la puta nariz, ¿eh? No puede ser, tío. ¿Esto empieza o qué cojones, tío? ¿Te imaginas que lo cancelan? Voy a ver... Estamos hypeados por tu Fate. Bueno. No, es que ni siquiera está en directo, ¿eh? Toda triste anunciar un juego de Half-Life para la Epic Game. Qué buen chiste, ¿eh? ¿Quieres ponerte aquí en vez de yo me voy al chat? Vamos a esperar media vida. A ver, gente, os aviso porque veo que somos bastantes aquí. No os esperéis nada, ¿eh? Esto va a ser una fiesta de indies. O sea, estamos por si acaso. Por si sueltan la liebre. Por si hacen algún anuncio tipo Portal Companion Collection, que nadie se lo esperaba en el Nintendo Direct del otro día. Pero vamos. Que salgan Half-Life 2. Hombre, si presentan algo de Half-Life 2 será la nueva interfaz, que ya está en el live, por cierto, ya está en el retail, la nueva interfaz. No, ya salió de la fase beta. Está rota en el episodio 2, pero ha salido. Espero que este directo valga cuenta, pero no lo sé. Por cierto, gente, hoy se me ha olvidado poner, tío. Iba a poner una imagen aquí de Instant Gaming, pero se me ha olvidado. Vaya, lástima. WhatsApp 2, tío, ¿ves? Half-Life Overcharge, aún no ha salido. Al menos esta tarde lo he mirado y no había salido aún. Pero, tío, esta gente llevan 8 minutos ya tarde, por favor. Dale cañita, ¿o qué? He puesto la música esa de Count to Three sin vocal porque sé que no tiene copyright, ¿vale? No por otra cosa. Half-Life Galanga. Pues mira, yo siempre le he dicho, una expansión con un Vortigaun del Half-Life Alyx sería cremita. Con el que liberamos, ¿sabes? Ese que se va saltando por ahí. Hostia, por favor. Valve Time, ¿no? Supongo que es todo esto. Matías, miembros, benefactores, si queréis entrar al Discord para hablar aquí en directo, he creado un canal especial para ello, ¿vale? Porque si no me siento muy solito mientras esperamos. Pero portaos bien. Vale, Opposing Force Source. ¿Te imaginas, tío? Ojito con el Opposing Force, porque a día de hoy no sabemos si es canon aún, ¿eh? O sea, todo lo de Gearbox no se sabe aún si es canon o no para Valve. O sea, es algo
increíble, tío. Algunos fans pensamos que sí, como yo. Otros piensan que no. Pero por ahora la verdad es que Valve no ha dado ninguna puta pista. Están demorando porque ahí se está acabando el bogata de panceta de barra entera y el porrón de vino, ya ves. El canal de eventos, sí, sí. Solo puede entrar uno porque lo quiero manejar yo a mano. Vale, no han cambiado la hora. Es que por aquí por el chat dice... Son las 12, no sé qué. Venga, Valve, tío, por favor. Venga, que tenemos 2 horas de decepción por delante, tío. Nueva operación para el CSGO. Adrián sepa el canon y punto, aunque Valve diga que no. No lo sé, tío, porque en los periódicos de la Alix no comentan nada de ninguna termonuclear, en Black Mesa. Igual te lo han dejado ahí y no lo sé. La hora es una mentira también, dicen por ahí, por el chat. Live Manin a Scolcer a evento. ¿Qué se supone que van a mostrar? Perdón mi ignorancia. Lo más probable, 2 horas de indies. Lo más probable. Y es lo que va a ser. Pero estoy obligado a cubrir este evento porque es Valve, tío. O sea, igual te meten algo. O sea, nunca se sabe. La gente, veis en el chat, estáis viendo en el chat de la retransmisión que viene a por eso. Viene a ver Team Fortress 2, CSGO, a ver si hacen algo. A ver si salta la liebre y dejan caer algo, algunas miguitas, en estas 2 horas o etcétera, que va... Que va tal. No, empieza a las... Empieza a las 8 horas de España. No, empezaba a las 7. La gente ya se está quejando porque llevan ya un cuarto de hora de retraso. Y de hecho han activado el modo suscriptores. Para recargar por si acaso. Además es que la cuenta atrás ya ha terminado. O sea, el propio YouTube te ponía una cuenta atrás antes. Se vienen por todos lados. Hombre, igual van a sacar algo de Portal. Teniendo en cuenta que han anunciado el Portal para la Switch, podrían presentar algo más de Portal para que se complemente el hype, ¿no? O sea, estamos soñando, ¿vale? Estamos soñando despiertos porque no van a presentar nada. Pero sería bastante convincente. Free Fire por Half-Life. No, tío, el Epic, tío. El Fortnite, tío. Me instalaría el Fortnite en directo, tío. Como anuncian Gordon Freeman por Fortnite, tío. ¿Será que habrá un nuevo Half-Life? No os esperéis nada, o sea... No os esperéis. Esto va a ser... Esto siempre... El Next Fest siempre ha sido un festival de indies y es lo que va a ser. O sea, por eso me he puesto el... Por eso me he ataviado de esta forma. Porque es la cara que se nos va a quedar a todos los fans de Half-Life cuando pasen las 2 horas y no hayan presentado nada. Ahora sale un tipo que dice que se cancela todo, retransmitiremos mañana. Pues mañana abrimos el directo otra vez. No tengo ningún problema. Bueno, sí que tengo problema porque sí. Porque a esta hora era la hora que se supone que estaría haciendo yo el vídeo que tiene que salir próximo y aquí estoy perdiendo el tiempo. Viva el Fortnite. Todos F. ¿Por qué están poniendo todos F aquí? ¿Qué ha pasado? Steam Hams.
Dicen por ahí. Todos F, ¿qué ha pasado? Que están poniendo todos F, tío. ¿Se ha cancelado? Scolcer haciendo cosplay de alguien que está esperando a que en el Steam salga algo relacionado al Half-Life 3. Tengo el Steam aquí, pero no han puesto nada aún, ¿verdad? No han... ¡Ah, sí! Han cambiado ya la tienda. Ok. Sí, han puesto el banner de la tienda aquí, ok. Ok. Vuelvo a repetir, no os esperéis nada. Esto va a ser un festival de indies. No van a presentar nada de Half-Life, pero por si acaso. ¿Qué me dices? ¡45 minutacos! ¿What the fuck, tío? Oye, si nos vemos unos speedruns de Half-Life mientras tanto. Mira, voy a quitar mi cara un momento para que veáis el temporizador. Lo han retrasado 1 hora. ¿Lo ves? La gente quejándose por el chat. 45 minutos. ¿Qué hacemos, gente? Madre mía, tío. Espera, me voy a mover un poquito. Ahí. Por cierto, esto tiene música también, ¿no? Sí. ¿Se oye? Sí. Menuda troleada, ¿no? Ya ves, nos hemos quedado todos como estoy yo, ¿eh? Ya ves, tío. Terrible. Mira cómo ha bajado, ha bajado la mitad de usuarios aquí en el stream este. ¿Qué hacemos, gente? ¿Nos vamos a ver unos speedruns o qué? ¿Nos vemos un speedrun de Half-Life 2? ¿El traje de payasito es obligatorio? Sí. ¿No has visto la gala que se nos acaba de quedar a todo el mundo ahora? Lo han retrasado 1 hora. Muchas gracias, Pyrus, por ese miembro. Un besazo. Dios, 40 minutacos aquí, Nada, gente. Voy a cambiar un momento el título del vídeo. Vale. Esto es lo que liquearon ayer en el canal de Valve, en el canal oficial. Esta cuenta atrás. Vale, pues dejadme un momento. Que nos vamos a mirar mientras tanto unos speedruns. Tengo más usuarios. Ahora mismo, según YouTube, tengo más usuarios yo en directo que la página de Steam. ¿Qué pasa? ¡Pyrus! Hostia, sigue Half-Life Gold Source. Lo terminamos ayer, tío. Vamos a buscar unos speedruns. Sigue Half-Life Gold. Ya, ahora os lo pongo en pantalla,
Estoy buscando un par, tío. Scolcer, me fijé que tienes un problema de pronunciación, puede ser. Vamos a ver, quedan 40 minutos. Nos da tiempo para ver un par de speedruns del Half-Life 1 y el Half-Life 2, porque son 20 minutos cada uno. Esto vamos a bajar la vocecilla. Espera que lo cambio, un segundín. Que cambio aquí la ventana, ¿vale? Hola, DJ Chelito, 5 meses, muchas gracias. A ver, ¿por qué, hijo de puta? ¿Por qué no me la pillas? Nada, voy a hacer una cosa, espérate. Espérate, porque estas cosas en directo, ¿sabes? Que van así asado. Vale, tenemos aquí el este de fondo. Vamos a echarnos un... Vamos a ver unos speedruns, gente. Venga. Como si estuviera jugando yo, ¿sabes? Uy. Claro que no tengo adblock, sale publicidad. Fíjate la habilidad. ¿Vosotros sabéis hacer esto? Adelántala, ahora no se puede, tío. ¿Esto cómo va de volumen, tío? A tope. Tiene la voz cambiada, ¿no? Los NPC y tal. Psst. ¿Habéis visto ese loading? Esta es la versión antigua, tío. ¿No? ¿Me quiere sonar? Porque en las versiones actuales no sale la... Guau, chaval. Cambia la de tu PC, a ver si funciona. Ojalá, tío. Verge of Insanity. ¿Sabéis quién es el tío este? Porque yo no tengo ni idea. O sea, fíjate, es que además se ha bajado... El tío se ha bajado los gráficos al mínimo para que cargue más rápido. Yo he intentado hacer esos saltos y me salen a medias. Ni puta idea. Espera, voy a bajar un momento el volumen del Steam este. Gente, vamos a estar aquí un buen rato, ¿eh? Esperando, o sea, me cago en la puta, tío. No contaba yo. Tenía que haber empezado el Steam cuando hubieran empezado esa gente. Si es que lo sabía. Fíjate. El vídeo es en baja calidad, no, es el... Lo he forzado. Lo he forzado, no sé si estaría un poco más bajo. Pero vamos a ver, este vídeo dura media hora más o menos, es lo que... A veces suelen tener skill de autobuni. Eso ya no lo sé, porque más que nada porque al tío no se le ve... No se le ve cómo teclea ni cómo usa el ratón. Interesante el speedrun, ¿eh? Podría jugar algún mod para pasar el rato. No, yo prefiero ver este speedrun. Así nos flipamos en directo, tío.
Invocamos al espíritu de Half-Life. Scolcer recuerda nunca perder. Yo no pierdo la fe. Yo no pierdo la fe, chaval. Es verdad que están en shorts, pero con camisa, es verdad. Y con un ventilador aquí al lado porque todo esta parafernalia parece que no, pero da calor. No sé quién lo ha filtrado. ¿What? Eso es posible hacerlo, gente, ¿eh? O sea, te saltas toda la parte de los Vortigauns y tal, y de Xen y todo eso. Míralo, chaval. Si es que va, que parece que tiene mal de estómago el tío. Va corriendo al baño. ¡Hostia, por el hueco de... Fija, pero es... ¡Buah, chaval! ¿Pero qué es esto? Esto parece que alguien está editando un vídeo, ¿sabes? Y lo está poniendo a velocidad por 5. Buah, chaval. Hostias. ¿What? Claro, y ahora sale por fuera. ¿Qué me estás contando, chaval? Vamos a aprender unos cuantos trucazos aquí, me parece, ¿eh? Buah, chaval, es que no le dan. ¿Por qué se ha parado a matar a los Vortigauns? Ojalá íbamos sin Force 2. Hostia. Hostia, qué hijo de puta, ¿eh? ¡Ah, gilipollas! Buah, es que ni siquiera va a caer el científico. Ni siquiera ha caído el científico, tío. Venga ya, tío. Voy a subir un poco el audio porque no estoy escuchando mucho. Es que es bajito, ¿eh? El audio de este vídeo es bajito. O sea, usa las granadas para darse impulso. No os preocupéis de que vaya a empezar Steam Fest, porque este vídeo acaba antes de que empiece la cuenta atrás. Y con bastante diferencia. Así que no os preocupéis, que está todo controladísimo. Además estoy escuchando yo la música de fondo. Fíjate. Yo jugando aún estaría pillando el traje, tío. Venga ya, tío. Madre... Buah, chaval, es que... A ver, espérate esto, espérate. Esto no me lo creo, tío. Fíjate cómo... Fijaos en el daño, ¿eh? De 88 a 84, tío. Se ha tenido que frenar ligeramente, milimétricamente con la pared, justo antes de tocar el suelo, ¿eh? Napa, lo han retrasado 1 hora. Estamos esperando.
Corre, ven corriendo y entra al Discord y tenemos aquí una conver. Fíjate, tío. Si es que parece un puto vídeo a velocidad por 5. Fíjate. ¿Ese agua no te mata al caer, tío? Yo que esto es demasiados datos para mi cerebro, ¿eh? Fíjate. A uno, se ha quedado a uno. Joder. Ya ha terminado, ¿no? Se puede dar al botón desde fuera. ¿Qué dice? ¡Hostia! Estos son los que salen muertos, ¿no? ¡Ay, le cura! Increíble, gente. Y el tío, el streamer diciendo no el mejor tiempo, ¿sabes? No es el mejor tiempo que he hecho, pero bueno, está bien. Todo humilde, ¿sabes? Guau, chaval. Ah, ahora, guardando y cargando, ¿eh? Así cualquiera. Fíjate. Ya está en energía. Eso lo salta entero, ¿ver? Buah, chaval, no ha tenido ni que poner las minas. La nariz se me está cayendo todo el rato. Ah, el traje. Claro, es que el traje es Dios, tío. Mira, aquí sí que está poniendo minas para subir. Pero ¿has visto ese aim? No, no puedo creer. ¿Te imaginas estar tú por la calle y encontrarte a un tío saltando así de puta madre yendo a comprar el pan? Madre mía. Es que... Claro, si no vas con... Hostia, esto es lo del clip de ayer. ¡Hostia, qué trucazo! O sea, si disparas a las cajas nada más salir no te afecta el daño. El traje de payaso es por la cara que se nos va a quedar a todos cuando termine el stream después, dentro de 2 horas y no hayan presentado nada de Half-Life. ¿Qué dice? O sea... No me entero. No sé lo que está haciendo. Hostilidades de fuego. Ah, entra para curarse, ¿no? Claro. Guau, chaval. Supongo que tiene que esperar a que salga el cohete sí o sí para poder irse de aquí. O sea, el trigger de completado es cuando desaparece. Porque si no se hubiera ido. Si fuera el botón se hubiera ido. El trigger de completado es cuando se va el efecto de luz, parece ser. Así estoy volviendo a casa corriendo para poder ver mejor el directo. Guau, chaval. Yo aquí me acuerdo de crío que me perdía porque no sabía por qué lado era, tío.
Guau, ni siquiera sale a respirar. ¡Buah! Portaos bien, gente, anda, por favor. Que si no me pierdo esta maravilla, tío. Espera. ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado, tío? ¿Cómo ha entrado sin matarlo todo? Lanza una bomba. Y como que asusta al científico. Y el científico abre la puerta de fuera, ¿no? Sin necesidad de pasar por el script. Fijaos en esto, gente. Mira, cada vez que carga partida, reinicia el ataque de los Vortigauns. ¿Lo estáis viendo? Cada vez que carga y guarda, se reinicia el ataque. Why? What, chaval? headshots me. Are you serious? ¡Y se cura! Pero si no te dejan mover cuando entras. O sea, todos lo hemos intentado esto. Madre mía. Scolcer. No sé si os habéis fijado, pero la corbata también es de juguete, ¿eh? Es de estas de fiesta baratillas. Why? Espero que se esté viendo el lambda que hay en la nariz. Ya ves. No hay tiempo para ir por el otro lado, no. Shit show of an apprehension at the end. Me sorprende la habilidad que tiene para guardar y cargar. Sí, ya ves. Su novia debe estar contentísima con él, ¿eh? Porque menudo manejo manual que tiene. ¿Qué dices? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede tocar? ¡Hostia! Hostia, menudo. Menudo máquinas este tío, ¿eh? Tengo que atender a viejas. No te preocupes, Duguetron, que aún queda, no sé, media hora por ahí. Para que empiece. Sub 16. ¿Para qué voy a matar al Batsquid? Hostia, tío. Qué trucazo. Estoy aprendiendo yo mucho con este vídeo, ¿eh? A ver si bajo mi marca de 4 horas. Buah, chaval. Mira. Esto también es interesante. Si cargas y guardas, se ve que las minas no explotan. Si pasas muy rápido. Lel. Hola, ¿cómo te va, Joder? Hola. ¡Hombre, Ana Banana! Me acuerdo de tu nick. De hace un montón que no venías por aquí. Pues aquí estamos, muchas gracias por preguntar. What? Ah, hijo de puta, ya no llega. Toma por culo el World Record. Si alguien se pregunta que por qué voy ataviado de esta forma, es por la cara que nos vamos a quedar cuando pasen las 2 horas de stream y no hayan presentado nada de Half-Life, ni nada de Portal, ni nada así, ¿vale? Dios, no se rompen.
Porque viene por aquí. O sea, tiene que romper lo de los científicos. No, pero se había entrado. ¿Viene a curarse o qué? No, no tiene sentido. ¿Ah? Viene a por la... Debe servir para algo luego. A por el Tau. Increíble, tío. Pero mejor ser vestido como político en Latinoamérica. ¿Qué va? Espérate. Espérate. Esto no se puede hacer. ¿Cambiaron lo del salto? En las Porque el salto del cañón Tau solo lo puedes hacer en el multijugador. O sea, igual es que esto es una versión primeriza o algo así, de las primeras. Y en las primeras versiones de Half-Life es posible que se pudiera hacer el salto del cañón Tau en modo un jugador también. Y por eso no lo cambiaron en el 2, en el multijugador. ¿Veis cómo se impulsa? Eso no se puede hacer. Por eso está usando una versión vieja. Ya ves, tío. Sí se puede, a mí me suena que no, ¿eh? A mí me suena que no. A mí me suena de haberlo probado y no poder hacerlo, ¿eh? Se puede impulsar de costado. No se puede, dicen por aquí. Si se puede. Veo que hay opiniones variadas. No está empujándose de costado, está empujándose tal cual. Igual que en el multijugador. Vaya. No se puede. Yo creo que no se puede. Buah, claro, esto se lo salta todo entero. Fíjate, es que no hace falta ni el cañón Tau. Lo que igual... No sé, tío. No sabía qué decirte, ¿eh? Va a hacer el truco de la puerta, ¿verdad? No. Sí. Ahí está el truco de la vida. Hola, ciruela. Sí. O llegas tarde al trabajo, pero tu cruz te dice que tienen que estar sola en 5 minutos. 6. Ya, cucumber. Buah, chaval. Esto sí que sé que se puede romper con armas. Duquetron no se puede. Ve y darle 2 hostias para que aprenda, Scolcer. Ya decía yo. Si es que a mí me suena de haberlo probado varias veces y no poder. O sea, lo mismo es lo que he dicho antes. Se debía de poder en alguna versión antigua. Oh, chaval. Pues si es que ya está en el complejo Lambda. This game is stupid. Se ha atascado ahí, se está atascando.
Buah, chaval. Y ataca atasca las puertas para que se cierre y cargue el siguiente mapa, tío. Buah. Y ahora las Black Ops. No importa, no hay Black Ops. El bug de la vida tiene que contar hasta 12 más o menos. Sí, le he escuchado. Le he escuchado contar, pero como hasta 6 o algo así. Le ha dado, ¿no? Eso de la granada no sé por qué es. Pero vamos, esto seguro que se salta. Seguro que se salta de los portales de alguna forma, ¿eh? Seguro que no va a abrir las ruedas. Ya ves. Si lo ves, se va directamente. Bring this home. You can do it. Please. Aún así, sí, a ver, no digo que no sea flipante. Sí, estoy con la boca abierta ahora mismo. Granada más granada de la MP para subir hasta arriba de todo. Yo estaría con el yo ahora mismo, si empezamos a la vez a jugar, yo estaría empujando el carrito del espectrómetro, tío. Buah, chaval. Y ha llegado. Mira esto. ¿Veis que no están los trajes al fondo? Eso es un bug del propio juego. Debería haber trajes de protección ahí también. Ya, obviamente iba a hacer eso. Madre mía, ¿eh? Ni me he enterado que le ha dado para abrir las cucarachas esas flotantes. Ni me he enterado. Big time, dicen uno por ahí por el chat. El Gonark, vamos a ver. Scolcer, ¿has jugado Team Fortress 2? Sí, he jugado. De hecho, dejé de jugar cuando lo pusieron gratis. Le quitaron toda la gracia. Pero en su día tenía mis buenas 400 horitas al Team Fortress. Me gustaba bastante. Es que se sabe las posiciones y todo. Uf, madre mía. Y nosotros ayer en el Source, tío. En Half-Life Source media hora aquí, ¿eh? Este punto, que es un punto ciego o algo así. Es que me lo creo ya todo, ¿eh? Increíble, tío. Increíble. Increíble. El puto mapa de mierda ese se lo ha saltado y ni siquiera salir del fade out. Claro, y el tema de la fábrica se lo va a pasar todo volando para arriba sin parar. Vamos a ver.
Si te vas para atrás no ataca el Niland. Increíble, tío. Increíble. 26 minutos, 48 segundos, 548 centésimas. Lo podéis ver aquí, que lo estaba tapando yo con la cara. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Increíble, tío. Increíble. Y nada, ya el ending y ya está. Vamos a ver qué tal va el... 10 minutos. 10 minutos quedan. Nos queda para ver medio... medio speedrun de... Oh, no, ostras, son 40 minutos el del Half-Life 2. ¿Vamos a ver los últimos 10 minutos o qué? Lo que pasa que los últimos es cinemática todo, tío. Vamos a ver desde, yo qué sé, punto de... Sí, vamos a ver desde punto de inserción. I didn't see you get on. Diez minuticos y ya pasamos al evento principal, ¿eh? Increíble, tío. Esto se ve que es una compilación de varios streamers. Esto no es un solo tío. Lo que pone ahí abajo es el streamer. Bueno, el streamer o la persona que está haciendo. Se ve que es una compilación de varias gente. Guau, chaval. No, you don't. Es la primera versión, se nota, no lo sé. Dr. Freeman, I presume. ¿Conoces la crisis de boss de Team Fortress 2? No. Como yo no juego Team Fortress 2, en mis tiempos no había bots. Hostia, anuncio, gente. Así me gusta, no pongáis el adblock cuando veis mis vídeos. Así me gusta. Sin adblock, gente. Que si no, Tito Scolcer no gana. Yo predico con el ejemplo. No sé ni qué está haciendo. Va a ir a triggear algún teleport o algo así, ¿verdad? Del evento de Klein. No, lo que se va... Hostia, lo revienta con la fuerza, tío. Con la fuerza de su... No entiendo. No entiendo esto, O sea, sé lo del meme de los objetos. Supongo que tiene que pasar por ahí para triggear el cambio de mapa. Esto está editado, O sea, obviamente. Pero la vida se mantiene entre clips. Los de YouTube Premium. No, yo no pago YouTube Premium. O sea, ¿para qué, tío? O sea, es un... No te cuesta nada comerte un anuncio. Además, pues apoyas al creador y tal. Mira, a mí, por ejemplo, estos de speedrun no me gustan. Estos que tienen tanto... Que se salen tanto del mapa, tío. Yo prefiero un speedrun como el anterior, ¿sabes? Que sí que se ha salido alguna vez del mapa, pero poquito. Cinco minutetes.
Napa, ¿ya estás en casa o qué? Papi Scolcer, ¿cuánto falta? 5 minutos. 6 minutos, dicen por ahí. Bueno, depende de... Pero más o menos. En cuanto queden 1 o 2, ya cambiamos, ¿vale? Yo soy YouTube Premium. Pues nada. Es la primera persona que conozco en mi puta vida que usa YouTube Premium. Y sé que alguien más lo debe pagar, porque si no, no tendrían el servicio. 5 minutos, gente. Sigo escuchando la música de fondo yo, ¿eh? Se oye muy bajito, pero se oye que está la cuenta atrás aún. Contexto recién, Diego, actualizarme, porfa. Contexto, que Valve ha retrasado 1 hora el evento y estamos haciendo tiempo viendo unos speedruns. Pero va a empezar ya, ¿eh? Ay, la alarma, tío. Esta alarma... Esta alarma es... mítica, tío, de los Half-Life. Buah. Estoy en el bus, pero cuando llegue lo dudo ponerme rápido en el PC. Y si quieres, pues el VPC. Sí, sí. Entraremos a voice chat de mientras. Cuando llegues. ¿What? ¡Hostia! Se les ha olvidado. Bueno, se les ha olvidado. Supongo que no hace falta meter ahí una textura o lo que sea, tío. Spotify Premium, YouTube Premium, miembro de Scolcer. Qué mal lujo. No se puede tener uno. Solo te falta comerte un helado de vainilla y nueces de macadamia y caramelo, tío. Y ya no puedes pedir nada más. Que venga Game Newell y te haga un bailecito. Ya no se me ocurre nada más, tío. Ese spin regal no tengo ni puta idea. Yo lo primero que he pillado en YouTube. De todas formas, este no me está gustando, ¿eh? No me gusta con tanto truco. Me ha gustado mucho más el anterior, sin duda alguna. Esto, así es el multijugador ahora de Team Fortress 2, ¿no? Que está todo lleno de hackers y todo eso. Ah, ni cae la mierda esta. Menos de 2 minutos. Vamos a ver cuánto queda, tío. No, voy a recargar. 2 minutos. Gente, que lo tenemos aquí ya, ¿eh? Dos minuticos, gente. Claro, de la lancha, olvídate. Claro. Y ya ni de matar al helicóptero, olvídate. Buah, chaval. Ah, pero la musiquita se activa. Lo mejor es conocer a Scolcer en persona. No sé yo, ¿eh? No sé yo qué decirte. El Team Fortress 2 está lleno de bots en servers europeos y gringos. Yo las únicas veces que he entrado al Team Fortress 2 había un montón de snipers que te matan, pero sin embargo están mirando hacia el techo y dando vueltas sobre sí mismo. Pero te matan igual, ¿sabes? Eso es lo único que sé del Team Fortress 2. Nada, venga, vamos a dejarlo ya. Vamos a ponernos ya con otro. Que queda, nada, 1 minuto y medio. Venga, se acabó. Voy a cambiar un momento el nombre del stream de nuevo. A dejarlo como estaba antes. Ponte en calidad buena. 1080, 60. A esperar, gente. Un minutico. A ver, os digo, no os esperéis nada. No os esperéis nada porque vamos a salir todos escaldados, ¿vale?
Esto va a ser un festival de indies. Voy a volver a centrar esto como estaba, más o menos. Ya lo tocaré, fuera de cámara. Ay, bueno. ¿Notáis esa sensación? Esa sensación de como la del E3, que también cubrimos y nos quedamos con cara de gilipollas. Pues tengo exactamente esa misma sensación. ¿Esto está a tope de volumen? No, a tope. Y esto bájalo como estaba antes. Vale. Bueno, todo listo. Espero que no se me lleven la luz, ¿te imaginas? Presentar el cita del tío se me lleva en la luz. Un saludo para Nicolás Campos. Bienvenido. Bueno, ahora lo atrasan otra hora, ¿te imaginas? Welcome to Steam Next Fest, where you can check out a new batch of demos from hundreds of upcoming games on Steam. Vale. Test them out for Nicolás, free muchas gracias. and check out other features of the fest, like the official live stream, developer chats, and more. Un besazo. ¡Mua! Veteran devs and first-timers alike. This is Steam Next Fest. No me gustó ese speedrun de Bug Life 2. Voy a bajar también el volumen de las alertas. Estos son los mismos que el anterior. Welcome everyone to Steam Next Fest, which is a multi-day celebration of upcoming games. From now until February 28th, 2022, you can explore and play hundreds of game demos. You can also watch some developer live streams. You can also chat with teams about their games coming soon to Steam. Here with me today to talk about Next Fest is my co-host, as always, Jay Hobbs. Good morning. Good afternoon for you. Good morning for me. Yes, it's that quasi, middle. El tío of ese the- tiene la of the Switch, tiene la day. PS5. Yeah, I am super excited to be talking about a lot of the games here. Y la It's tía been a esa lot solo of tiene fun una every luna, time we've tío. done this in the past, and we have a bunch of fantastic indie games to show you all, and Indie some that games. we actually have panelists who are able to take a bit of a deep dive into. And hey, speaking of panelists, I think we're pretty much ready to, I don't know, just tell everybody a little bit more about how this is going to go. So we are going to be looking at a bunch of different games, as we talked about, but we are going to kind of split those things up into categories. The first category we're going to be looking at in a little bit is going to be the retro entendí, no category, sé and si then no. we'll be joined by some fantastic folks who can talk with us about those games. Esto es lo que he dicho, They están become diciendo lo que he into dicho. a Esto va a ser un more festival de indies y poca but cosa más. I am still really excited for this, Subi. I think we're going to have a blast during this broadcast. Yeah, absolutely. I mean, these categories are definitely not ones that you might see, like traditional categories. I think they might have possibly been No made sé, up que by our apenas se own nota que la Mario China está and leyendo, YouTube ¿eh? game creators, but, they always make it fun. So I'm excited to see some great demos categorized into some weird, wacky categories. I am as well. Yeah, I mean, I think we might be ready to start with our first genre. J Hobbs, tell me a little bit about the upcoming genre retro. Yeah, we're gonna be taking a look at some games that fit a retro. Retro. genre. You might be Nos thinking, van a "Oh, why are enseñar you talking juegos about games retro from, ahora." the 90s and the 80s and stuff like that. We're not. We're talking about games that are brand new, that are coming up, yet to be released for many of them, and are kind of inspired by retro games, or they have Bueno, a retro inspirados por style juegos to them. retro, ¿no? It'll be a lot of fun. Let's take a look at some of the games in the retro genre right now. You can go Madre ahead mía. and stop building that time machine because Steam Next Fest already has everything you need to Bueno, scratch esto your empieza. retro gaming itch. In the biomechanical Está grande la inspired retro minita. shooter Diluvian Ultra, battle your way through a living spaceship to secure the future of humanity. Yo no veo mucho Then, de retro en the esto. prey becomes Esto es lo the mejor. predator in AK Zolotl, an arcade-inspired top-down Pero si shooter esta es with una a copia pixel de- art style del and Enter the 100 Gungeon. high scores. Next, check out Heroes Hour, a real-time strategy game with dozens of units, heroes, spells, and a turn-based twist out of combat that's going to keep you thinking Este on puede your estar feet buenardo. and for the future. Don't overlook Small Saga, a turn-based story-driven RPG set in the underbelly of London. When an ambitious mouse loses Que his no tail, falten las sopas del curiosity Warhol, won't tío. be the only thing killing the cat. Finally, let's take it all the way back with Dash Pong, a chaotic modern Madre mía. physics-based take on the La comic book revolución from que four esperaban players. los videojuegos, ¿eh? El This Pong isn't 2. just a blast from the past. Hace un All of porrón these de demos and años, tío. hundreds more are available right now during Steam Next Fest.
retro is something that I think J Hobbs and me and a whole bunch of other speedrunners will enjoy. But before we get into the genre, we have two wonderful panelists joining us here today. We have Argic and ¿Ese quién es? ¿El Chocas americano? Good morning, afternoon. How are you doing? Excited about retro games. Oh yeah, retro games are a lot of fun. We are looking forward to checking out some of the stuff that we've got planned for Steam. Esto me recuerda más a un programa de tertulia del corazón que algo de Steam, ¿eh? We saw a bunch of really cool games in that little overview there, but obviously we're going to be taking a deeper dive into some other ones as well. Anything stand out from the little trailer there that we saw? I mean, AK's a lot, right? That was one that I thought was just incredible. Between that and Small Saga, I'm super hyped because in one, I get to be into the Gungeon but super cute, and then in the other, I get to beat up a pixelated cat, and that's all I care about. Literally all I care about. It's like, it's a pixelated cat. I'm here. I'm jacked in. I saw Small Saga and I was like, wait a minute, does that mouse have a... I just went, swing, it's got a knife. And that was it. It's like, oh, look. Son speedrunners. But that was going... And then it was really interesting seeing the Heroes Hour there with RTS coming back, right? It's like, yo, RTS isn't... Es como el Chocas. Es que se parece un montón al Chocas, ¿eh? Este se ha metido hasta las rayas que se mete igual también antes de empezar los streams. Pero vamos. Yeah, very cool. We only got to see a little bit of a piece for each of those, though. So why don't we take a better look at another game? Let's take a look at Elsie. Muy bien. Tremendo. Podrían haberos dejado 10 segundos más, tío. ¿Esto qué son, plataformeros o qué? ¿Esto qué son? Este es en plan Mega Man, ¿no? No lo podían llamar Mega Man a este juego porque tiene copyright. Esa interfaz, tío. ¿Por qué me metes fuentes pixeladas y luego fuentes Arial, tío? En medio de la partida, ¿veis? Eso queda horrible. Nada dice más soy un indie que te metan una fuente Arial en medio de un puto juego, tío. Bueno, una Arial, una Roboto o una de esas. Una de esas típicas, ¿sabes? Elsie. Bueno. Elsie is an indie action platformer filled with roguelike mechanics such as permadeath, procedurally generated levels, and a wide scope of items and weapons. Chocas ahí abajo haciendo cosas del Chocas, tío. This game is brought to you by Night Shift Games, and it's actually in early access now, but if you want to give it a try yourself, you can go download the demo right now and start playing, just like every game that we're going to be looking at today. So, Elsie. This game is pure chaos, I feel like, and it embraces it in the best way. Who wanted to start? I'm seeing Argic bounce around the most. So Argic, why don't you kick things off? Me. So like I'm on a roguelike binge right now, right? I'm loving roguelikes. I'm having a lot of fun with them. A ver, pinta interesante también. No creo que lo juegue yo en la vida. Pero bueno, al menos podemos ver el estado actual de la escena indie, ¿no? Of combat, of fun, almost a Toho levels of bullet hell, basically, right? And to me, it also has that kind of like Mega Man Zero style run and gun going on it. So it's like bringing that back. Like, I love Mega Man Zero. It's the best Zero. I don't care what anybody says. So it's like Elsie is definitely going to scratch that itch. And just from the trailer, it looks speedy. Now, as a speedrunner who does Sonic games, por supuesto, todo esto espero que esté. And just on the trailer, I was just jamming out to the tune. Que sea compatible con la Steam Deck. Good. So it's like, why not?
So it's like I'm looking forward to this. I wanna play A more. ver si hablan de eso, tío. Especially with the whole part where it's like he said, talking about it being similar to Toho, I was actually making some small notes about that. I was like, this is giving real big Deedlit energy, Toho energy. I know there's plenty of people out there is like, oh, but we have a. Creo que estoy gastando mis datos en vano. Totalmente de acuerdo. O sea, pero ya lo esperábamos. Like that's the point that we're trying to get at. Ya esperábamos que esto iba a ser 2 horas de indies por lo menos. What about this version of it? I am going to purchase this and I'm going to be abysmal at it and it's going to be great. And I'm going to have a fun time playing it because everything about the game radiates fun. It absolutely just radiates energy. It's a good time. It's colorful. Pero es Valve, tío, hay que cubrirlo. Lots of things that's going on that you can like kind of interact with, engage with, play with. And there's lots to explore. So I'm really looking forward to this demo. I'm really looking forward to this. I really like that the game, like, it's very, like, if you look at it, it just screams retro. But at the same time, you can definitely tell that it's, like, it's a 2022 game, right? Because it's, like... Automáticamente revienta el stream, is tío. so smooth. Like, when I look at the Como menus salga el opening, Simpson I'm por just ahí. like, wait, that looks so good. I know it. You guys all talk about like the really, really cool things, and I'm just like, meanwhile, I'm like, wow, that menu is. So a ver, por poder puede I'm right salir, there with you, Sumi, because like, o sea, no va a salir, looked super tight to pero me. Like, por poder puede salir. It looks like it'll control really tightly. But then also, I just noticed some small details here and there, like the fact that you don't have to pick up the green currency that was spitting out of enemies whenever you defeat them. Like that's just such a small, nice thing that is a very welcome inclusion for any kind of game that wants to be trying to mimic some retro styles in some ways, but really modernize things, bring it up to the modern era. And I thought the podrían variar también un poco el gameplay, así como big piece como consejo. Ya la tercera vez que veo esto, ¿sabes? So it's a really good idea to include in a game like this, and I'm excited to see. A combinar Half-Life parte 2. No sé si habrá sección de realidad virtual. Very fun. And then definitely. I think. Oh, sorry. Go ahead, Sumi. Go. No. Sorry, I just wanted to say I'm very interested in the story itself because desde luego esto no son los Game Awards, but there's actually a story behind it. Like Elsie is an android created by Dr. Gray. You know, Dr. Gray, you get it? And she's modeled after her daughter who disappeared, but then Dr. Gray disappears. So now the android's looking for Dr. Gray. So there's some interesting back and forth there. Definitely interested in checking it out. No sabes lo que pica esta puta. If you had told me just the title Elsie, I would not have thought this was the game that you were talking about. Like it's interesting, and that's why I'm curious to get more into that story. Estoy probando la demo, es bastante cutre. A ver, lo que han enseñado no estaba tan mal. Into our next one, which is going to be taking a little bit of a deviation here into 8-Bit Adventures 2 from Critical Games. 8 bits. Madre mía. Ah, que se llama 8-bit, literalmente el juego. 8-bit Adventure. Se ve que los 8 bits no conocían el parallax para nada, parece ser. Este no me llama. Me llamaba más el anterior. El Elsie o como se llame. Y mira que un viejales como yo le gusta también la vieja escuela, ¿eh? Estoy viendo inspiraciones de un montón de juegos aquí. Mira, si eso es el puto... El Zelda este de la Game Boy, tío. Es el primer Zelda que me pasé yo en mi vida, el de la Game Boy. No me acuerdo cómo se llama, el del huevo gigante. Que me lo pasé con 10 años sin tener ni puta idea de inglés. Y solo estaba en inglés, ¿sabes?
No me acaba de convencer. Hombre, el sistema de combate no me gusta. Eso tipo así, en plan... Con los enemigos delante, tío, en plan modder. Nunca me ha llamado... O como en Lisa. A mí ponmelo bien de lado, ¿sabes? Como el puto Golden Sun. Qué maravilla el Golden Sun, tío. Típico efecto de juego indie al final, ¿eh? El pim, 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 pim. Ese están todos los indies obligados a poner ese sonido. Si no, no les dejan. Ah, espera, ¿hay burdeles también? 10 de 10. Si hay burdeles, 10 de 10 el juego. Si no, no me interesa. And published by Critical Games, 8-Bit Adventures 2 is coming to you in Una de Plutón 2, ya ves. coming soon. It is a turn-based RPG that is quoted to have everything you love about NES, SNES, Porque todas las chinas que están en internet tienen su nombre terminado en chu. ¿Alguien sabe por qué es eso? Tell me what you love about it. I have to be in full agreement of that assessment because just from the trailer, it literally has every single No, a ver, gente, olvidaos de que Valve vaya a presentar nada, ¿eh? O sea, olvidaos. Yo lo estoy cubriendo porque es Valve esto, pero ya os digo ya que olvidaos. But it's still more up to date, and you have a lot of that gameplay that has throwbacks to Final Fantasy. There's a little bit of touch of Zelda in there. There's also some throwbacks to Earthbound with how the UI is laid out, and just seeing how everything gets improved upon for the 2022 iteration of it, it's so good. But it scratches that retro itch almost perfectly because everything from the stylization, the text and font choices, the UI decisions and layouts, and all of it that it has to offer, it pretty much is exactly what many retro RPG players are going to be looking for. And I'm really excited to get my hands on this one, just because it's going to have so much to offer. And it feels big. It feels like it's going to have a lot of story. It feels like it's going to have a lot to offer. And I also really enjoy those cutscenes. The cutscenes where it's like the dual attacks. I don't know what it is exactly, but it's like a team-up attack. I'm all about that. Things that just make you feel like, yeah, this is gonna be a super move. Let's do it. I'm getting into it. But yes, as you can tell, yes, I'll be playing this. You're very excited for it. Yeah, I'm gonna play this. I think you kind of hit on something there, which is I think the best kinds of games that fit this genre. Algún día saldrá Jalaitos cuando tenga 70 años. The game is kind of el GTA Advance, ya ves. Creating a game that feels the way Chinatown, you remember those old classics from the NES, SNES era, like those kinds of games. And that is exactly what we see from this. And I didn't grow up with those kinds of games, and I've always wanted to go back and try them out. But la cantidad de gente like, well, there's been 25 desesperada years of design como nosotros que se estará comiendo esto. This feels to me like a perfect entryway into those kinds of old classic RPGs. Yeah. Argik, how are you feeling looking at this one? I think it looks absolutely fantastic. One of the things there, la cantidad de gente desesperada por Half-Life o por Portal, tío. Specials. But looking at the backgrounds of all the fights as well, it's like they're so Pero unique. desesperada además de verdad, a samurai or a shinobi there. You've got underwater fights going on. There's a train, because of course there's a train. There's got to be a train. Can we suplex it? Without a train in there. You've got an airship that you're flying about with. Like, what? Like, yeah. But it's like they're all so unique in that as well. It doesn't show you much in terms of like how your combat's going to work. I did notice that it has like up on the top right section, you could see like your turn order. So it's like you're not guessing whose turn's going to be next. You know. Los comentarios del stream todos son del Team Fortress 2. Vamos a ver. But it's like on top of that as well, it's just. Sí. I'm wondering. It's making me wonder how many different RPG elements are going to come into this. Like, how are we going to be able to customize our characters? Because there's a lot of them, right? Like, you've got a robot there, you've got like 4 different characters. It looks like 2 characters either they're in love or they're fighting there. The trailer is not shy about showing you there's going to be a lot of dialogue in here. You're getting into like that old school JRPG, so you better be ready. And it gives you that feeling of this living world that you're about to dive into. And hopefully, when we play it, we'll get to see these characters on this journey with them. And yeah, it just captures, as you say, that old school retro feel with this modern take on it. So I'm excited for it too. I'm awesome. Yeah. I'm really excited about. Oh, go ahead, Simi. Oh, sorry.
I was just really excited for the battle system because even though it's like first person, you look directly at the monster, but pues a mí el battle system que están hablando no me gusta nada. Their animation, so you don't have to like imagine the spells either. Sorry, PT, go ahead. Oh, I was gonna say, kind of touching base on that character part too, that also has a lot of opportunity and open possibilities because how many characters are there gonna be? Is it gonna be a limited roster like we've seen before in RPGs where it's like, here's your 8 people, go forth and dethrone God? Or is it gonna be like directo? Eso quisiera saber yo. You can have as many people as you are willing to go out and recruit and talk to. So that's good. Oh my God, that's gonna be so fun. Who knows? But for anybody who wants de todas formas, don't forget esta gente quién es y qué tiene que ver con Valve. For this and all of the games that we're going to be showcasing today. Speaking of, gameplay demos and various other games, let's take a look at our next one, which is called Mago. And for this one, Argic, I think you actually got hands-on with this game, right? I did. Half-Life Mago. It was a lot of fun. Mago, the villain's burger, it is called. And I'm like, wait a minute, are we going? No suena muy Half-Life esto, Are we taking away the burger? I don't know. You'll find out if you play the demo. But we were really fortunate and we got to check it. Yeah, let's start looking at it. Oh, sorry, go ahead, Sumi. Para nada está forzada esa risa. I'm excited to talk. I don't know what I'm supposed to talk. Let's just watch the Mago by Argic. Right, here we go. Mago, the villain's burger. Let's play the game. Let's have a look. Let's have a lot of fun. Story of the pixel game going Si ese es Pepe el Mago, tío. Ah, you are wanting a birthday. Ese es el youtuber de aquel. This explains everything. So, we're going for a burger, are we? Okay, we're gonna look for a O sea, burger. la historia trata de que tiene hambre. I can jump. Vale. Me sé de unos cuantos periodistas que esto ya no se lo pueden pasar. Yo, magic stars makes the vine. So here we go. Run and jump. I have a run button, so if I hold the button, it's like Mario style jump. Woohoo! Hold the button, you can run. Oh, don't hit that. Hit the anger, and then you can double jump. So if I hold the up button, I can double jump on it. Bounce to double jump, bounce and run. And you hit the star to turn it green, and the level is done. Good stuff. Look, it's like Zelda. Yo, it's like Zelda Overrun. Desde luego. Son como los Zelda de la Game Boy, tío. Is this our map? Is this gonna be a level? Autumn Teapot Plains. Oh, it is. It's our map. It's our little level select. Ay, por Dios, ¿puedes callarte un rato? We're going for Madre mía. Let's just go. We're going off for a stroll. Estoy intentando enterarme de qué va el juego y el tío está hablando y moviéndose y haciendo el tonto y no me deja enterarme de nada. So yeah, I turned it. Look, it's a little happy now, just like da 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 da. So wait, can I get the orb then? So unhappy, then happy, and then can go grab that. So that is 5 something. When you're happy like that, okay, so you can still be hit by it. So don't get hit by it. That's bad. So you stun enemies. Yeah, so you just stun them basically, and then we leg it. Cool. So stunned enemies. That keeps you re-stunned, I guess. Did I bounce on you? I did bounce on you. Wait, can I Goomba? Is that what this is? Yeah! You hit them and then you Goomba them. Come forzado, ¿sabes? Feather Rail Race. Well, let's run away then and see what we get in 1-2. Animación forzada.mp3, ya ves. Oh, hello, birds. Yo, I'm a bird! Is this an auto-scroller? Whee! Yeah, it is. I can't stop. Okay, so we are auto-running here. Auto-running our way through here. I actually can't... Esto sería mucho más divertido I guess the purple ones slow me down. si fuera todo el rato a máxima velocidad, tío. That's my jump. Donuts, jumps, donuts, and runs. Whee! Oh, don't slow down. Oh, I had to slow down. Can I fly? I can't fly. Big bounce! Big bounce! Oh, I missed 2. No, I have to go back. But I can't go back. I can slow down, but I can't go back. Jump, 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 jump. Nailed it. Oh, no, I should have went the other way. No! Oh, I'm still alive, though. I could have jumped up there at any point and down the hole we go. It's not death, though. So it's only death if I have no life. Okay, we gotta do this stage again. I wanna go see what the ¿Qué puto sentido tiene globos con pinchos? You know what I mean. I still want to go back and do it. Run, 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 run. The music's pretty... The music's like... Al mundo le hace falta otro WarioWare, ¿eh? Digo otro WarioWare, otro Wario Land.
Pero vamos, todos estos juegos me lo están diciendo. Nos hacen falta. Queremos un Wario Land 5 y no sabemos cómo pedírselo a Nintendo. Chicken run. And we go. And we go. Oh, it was a tight grab. Oh, that one was almost bad. Oh! A tu puta casa. Ah, no. What I do. Just gonna run it. Oh, and I did it again. No, that's a twofer. This is it. This is where we go. No! Okay, I'm still alive. I'm bit. No, Arg, not like this. Come on, you're so close. You're so close. Vale. No, like Yo creo que nos hemos enterado ya de qué va el juego, ¿eh? It doesn't matter if you take many time losses at the. Oh, actually, my time saved. Yo creo que ya podemos continuar con el siguiente, no lo sé. Please keep me alive. Keep me alive, video game. Keep me alive. That's a net loss. That's a net even. That's fine. That's a net loss. That's a bringing it back. How many? Tiene cara de peruano. Did we do it? I get to spin and win. Yo, I get to spin my prize. There's a prize wheel. Dios, pero que se ha fumado el tío este. We've got... Are you kidding me? Are you kidding me? I did all that. I did all that. No sé qué se ha fumado el tío este, ¿eh? I did all that for the... Oh. Es una fusión entre Sonic, Mario y Pokémon. No. ¿En dónde ves tú el Pokémon aquí? I got RNG'd at the end. Argic, Menos you got mal. robbed. Esta es la mejor You parte. got robbed at the end. Esta es la mejor parte de todas, cuando se termina. It doesn't show you the video there, but I spent like 15 minutes trying to get through all those minigames. Este es el típico juego que te lo pones en el móvil cuando te vas a cagar, tío. Robbed. Like, oh, thanks. Tiene pinta que va a ser igual de largo que el primer Kirby. Que te lo pasas en media hora. But we just got to hear a lot of your thoughts about the game. So other folks, Sumi, what were you thinking when we were looking at this one? I definitely got like Mickey Mouse Castle of Illusion vibes from this game, but I really, when I watched the trailer for this, I was super hyped that you could become a bird, and I'm so glad that Argic also had that Guau, same chaval, la sprindela del Dynamite Heavy. And I was like, yeah, this man knows what's up. ¿Por qué no le he enseñado todo esto en el gameplay, tío? We go from an RPG where birds are... Tío, este es el de Dragon Age, tío. Digo, el de Dragon Age. El Sans este del... I'm a sucker for some gorgeous del Golden Sun. This game just looked amazing. Debería evitar pararlo el vídeo porque esto es un directo. Backs to Kirby. See, my Genesis game that I thought of was Rystar, and it made me think about that a little bit. And I'm just super excited because Mira, igual se nos une ahora Ana Palam things we didn't get to play when we were younger. Para hablar en directo. Such limited access to games, I played a lot of platformers. So this is like right up my alley of things that I played on a regular basis. And again, it just really hones in on the things that really made those games magical during that time. Ah, los enemigos tienen pinta de Pokémon. Ah, pues puede ser. Because that's awful. That's always been terrible. Puede ser. Time. But Pero vamos, este juego me parece una oda a los Wario Land bastante fuerte. Of gaming. Tiene sus cosas también, aparte, pero... It looks like it's pretty tight. It looks like some of those hits that were being taken, it's like, wow, that's really harsh. But also, that wheel at the end did rob you real bad. It robbed you real bad. But I also just love forever that something that you were picking up, I'm assuming it's like a currency, was donuts. And I'm just like, you know, I can't... ¿Refieren a alguna novedad? No. Old, so I'm gonna live vicariously. Por ahora, todo lo esperado. Vicariously through video games, of course. Yes. Yeah, and I thought it was neat how they tried to work lo llevo avisando desde el principio, gente. Esto va a ser una fiesta de indies, ¿eh? And your character is really large, which is one, it's really cool because it means they can put a lot more detail into that character sprite, right? Because it's taking up so much more of the screen. But also it means that they're kind of using that as a design limitation of like, okay, this game might be kind of hard. Hostia, la Switch. If you're trying to just hold around. Ya decía yo que lo de jugar mientras cagas a este juego... Also, it's like, again, inspired as tenía pinta by the kind of retro games back then. It was just, that's the resolution you had to work with. That's all you could do. Well, and keep in mind, it's procedurally generated. So you can't see what's coming next. And you also have no idea. Like, you can't memorize move. it. ¿Ha salido el move? Yeah, you can memorize it in that iteration. But the next time you play, that's not going to be what happens different. next.
That's true. Well, Argic, you got to play the game, so tell me what you love best about the game. Honestly, it was just how fast and how, like, you're saying it looks difficult, but it's one of those games that's very easy to pick up and get into. No me digas eso, Scolcer, dejé las clases por ver esto. A ver, yo esto lo llevo diciendo desde el principio, tío. Esto va a ser ha sido, es y será un festival de indies. Lo estamos cubriendo porque es Valve, pero es lo que hay. Bajar el volumen. Está muy alto, gente, el volumen. And it translates into if you hold the jump button, you do a higher jump. If you press the jump button, you do a baby jump. Hold that off an enemy, you get a big bounce. And it's like just trying to chain them all together. Vale, lo baja un poquito. Trying to navigate the levels as quickly as you possibly can. And honestly, it's going to be one to keep an eye out on as well. Puedo bajar la acceso, me como churro. The stars from Kirby. Like, they're stars from Kirby. Go through. But no, definitely one to, if you're looking for that platformer that you want to have a bit of fun and some exploration, there's secrets in there that you didn't get to see as well, by the way. And there's a really good one in the demo. See if you can find it. Well, I'm sure we could talk about it forever, but if this retro 2D platformer that puts you in the boots of a sorcerer is enticing to you, then why don't you check out Mago by Dream Potion Games? You can go download the demo in the Steam client right now. Tenemos a Nava por aquí. To know when it gets a release date, when it's going to be coming out. But for now, we're going to move on to our last game of the retro category, which is a game called Soldiers. ¿Qué pasa, Napa? Hombre. ¿Qué te parece? Estamos en directo, ¿eh? ¿Qué te parece este festival? Uf. Mira, welcome the Mighty Warriors. Yo creo que un Codename Gordon podría colar, ¿eh? Sin duda. A ver, que lo tienen ahí oculto en Steam. No sé si se puede hacer esto. Sí, sí, mejor que lo compras. Para que, sí, para que no se acople el sonido. Gente, ¿por qué os creéis que voy con la peluca y voy con la nariz esta? Porque así es como vamos a quedar todos los fans de Half-Life en cuanto termine el evento. Por cierto, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto llevamos? Yo creo que llevamos... No, media hora llevamos. Media hora, sí, media hora. Vale, más o menos suelen durar 2 horas o menos. ¿Cuánto duró el anterior? 2 horas. 2 horas. Voy a mirarlo. Porque claro, la cuenta atrás no sé si luego la recortaron y tal. 3 horas. 3 horas, pero con cuenta atrás. No, claro, la cuenta atrás. Una hora, yo creo que cuenta atrás. Sí, una hora de cuenta atrás. Una hora de cuenta atrás, o sea, 2 horas. 2 horas, digo. Pues ha pasado un cuarto. Qué ilusión. Ya ves. Este no tiene... No dice ni para dónde sale este. Hombre, y los juegos que saquen aquí, que ya estén preparados para la DEC, ¿eh? Que por algo están patrocinados. Sí, eso estaba diciendo antes. Digo, ya que a ver si hablan un poco de la DEC, de la compatibilidad de los juegos con la DEC, y luego ya enganchan. Sí. Y me den por ahí el cita del aire. A ver, Strangis, ¿no? Aunque creo que con esta sección va a ser un poco difícil, ¿eh? De 8 bits. No, hombre, más tarde, más tarde. Pero es que claro, esta sección... ¿Cómo funciona exactamente las secciones? Porque te meten retro, pero aquí tienes RPGs, tienes plataformas, tienes un montón de cosas que luego van a tener también sus propias secciones. Sí, a ver, el año pasado presentaron 5 secciones, creo que lo que comentamos ayer, y en cada sección, bueno, había obviamente sus 30 segundos de introducción y luego en cada sección habían como 5 juegos anunciados. 5. Este es el cuarto ya, creo. Que no se sabe, ¿eh? O sea, esto es lo que miré yo del directo del año pasado. Yo es que ni lo vi, o sea... Como ya salió Game Newell, tío, en el... No recuerdo dónde fue, en el Games Award o por ahí. Creo que fue en el E3 de PC. En el E3, sí. Sí, ¿no? Sí. Otros lo consideran que es 8 bits al parecer. Puede ser. Pero esto no es 8 bits, ¿eh? Esto no es 8 bits. Parece que la Steam Deck solo soporta juegos de 8 bits. Mira, el Scout. Team Fortress 2, el Scout. Ha salido el Scout. ¿Es el Scout? Un personaje llamado Scout.
Soldiers. I need to play this too. A lot of the games today, I know I've said that, but like seriously and earnestly, as someone who likes the retro genre at large, I love everything we've seen today, and this is. Basta que es que fíjate, está el chat. Yeah, I think this one is fantastic. Mira, Team Fortress 2, please, heavy ones, udate sandwich. El 75%. Todo el mundo habla de Team Fortress 2. Artifact 2. El 75% va por los juegos de Valve. El 25% es, hostia, a ver qué es esto. Cae como inocentes. Bueno, no nos descontaremos. Clean effects that they're applying on top of it, and I think it blends and works together really well. Argic, real quick, what did you think? Una heavy update, a ver si anuncia. El heavy tuvo su update, que fue la del sandwich. Pero eso fue hace años. ¿Ves? Bueno. ¿Ves? La siguen diciendo. Sí. La siguen diciendo. Sí, una spy update no hay, Pero tuvo su meet. Algo le hicieron. Tuvo su vídeo, el Spy también. Spy, bueno, el meet de Spy. Claro, cuando sacaban los meets, sacaban también actualizaciones para esos personajes. Cierto. But it's just like everything about it, as you say, I agree with Pleasantly, I agree with you, J Hobbs. It's just like it looks good, and I can't wait to play some more of it. Yeah, Sumi, any final thoughts on Soldiers here? No, I think it's a fantastic looking game. I'm a caster. Ese mapa se parece al del Hollow Nest. Yeah, I mean, excited for the game and for all of you who are interested. El mapa ese que del mundo que han mostrado antes. Sí. Ryan el Snow, muchas gracias. Yeah, I was just going to say, I think a lot of people don't actually know that you can get notifications about when a game gets released if it's on your wish list as well. Un besazo, moi. So, highly recommend you using that. Es verdad, it's a fantastic tool to be able to know when the game's going to come out. Everyone wins. Increase your backlog, increase your game list. Yo creo, en cuanto termine esta sección, sacan a estos dos y meten a otros dos. Ah, son... Sí, porque la Pikachu esta y el Roblox ya estaban en el Steam Fest anterior. Los están despidiendo ya, ¿Ves? Por supuesto, haciendo... Soy un predicador yo. Haciendo publicidades. ¡Gente! Link de Instant Gaming en la descripción, Juegos baraticos, ahí abajo. Venga, que Papi José tiene que pagarse el Dying Light 2. Stay Human. Y si no compráis, no puedo. No me da. Scolcer, que tiene la cabeza la señora, una minuto para lavar plato. No, es un pañuelo. El que tiene pañuelo es porque no tiene pelo. And I stream 3 times a week, and I do a lot of deep dives in game dev and game design. So yeah, if you want to hear me gush more about how a game looks and how it plays, come hang out 3 times a week. We do that type of stuff. I definitely look at a lot of PT's content when I want to pick out games. Yeah, I was going to say the same thing. Thank you so much, PT and Argic, for joining us. Bueno, ahora vienen los shooters, parece. Se les ha colado. Se les ha colado. So why don't we start thinking about our El Ricochet 2 se viene, gente. These are games that just kind of, I don't know, they just ooze something that Ricochet really makes you want to play them. You can't describe these games as well sometimes because you just got to see them to know exactly what they are. And we have an overview of some of the games that fit into this category. And again, any game that you see today during Steam Next Fest, you can actually go and download a demo for. You can wishlist it on Steam and try the game out yourself. Let's take a look. ¿Es una media hora por sección o algo así o qué? Ahora. Ah, pues no, nos han engañado. ¿Ese no era el juego de tu amigo? ¿El que ha salido? Por un momento. Puede ser. Puede ser, Este es como el Garrunner. Sí. Sí, es el juego de tu amigo, tío. Sí. Es verdad. Sí. Es verdad.
Challenge your skills, challenge your time. Warcry Challenge. The demonic hordes in Warcry Challenges, a time trial-based FPS with an old Demasiado complicado para mí. Sí, ¿eh? When your traitorous former clients come knocking, make sure to show them the door in Chains of Fury, an old-school arena shooter that's not afraid to show its love for the comics on its sleeve or on the A mí esos tipos de walls. juegos me gustan, pero dan ese toque cómico y encima parece como... A mí lo tienen que hacer muy bien para que me guste. Sí, también. No sé si sale gratis. O por 2 euros. Bueno. Check out all these demos and hundreds more, all during Steam Next Fest. In the Perdóname. speed and style genre, we've got speed Madre mía. and we've got style, two very important things to a lot of people. Madre mía, el señor Bigote. Ese es el Jim Carrey haciendo de Dr. Robotnik, tío. Ese es el Dr. Robotnik de joven o algo así. Speed and style. We have Brian Otto and Brian Otto. Good afternoon. Y el Largy, que es el streamer genérico número 2007. Típico. Que parece que está dentro de una tienda, ¿no? La tienda de cómics de Arnick. We're out here bringing the style to speed and style. Yeah. What can I say? Of course. I well, love we got to see a bunch of games just Pero genre más trailer otaku. there for games like Kick Bastards, Deflector, Warstride Challenges. Anything jumping out to you two when you were looking at this one? So the thing that jumps out to me is we saw this a bit in the Chains of Fury and Half-Life was that classic Dark Messiah arcane game style kick. You know, we saw it Como quedar Mesías. and everything like that. I love that mechanic and I love seeing it come back. Like that's something that immediately stuck out to me there. For me, I really enjoyed Deflector. Like I'm a huge fan of bullet hell, roguelikes, and it looks like it's as well as isometric. You're just running around either in two different characters. One's a boomerang, one looks like it has a sword. There may be even more. And what you're doing is just going absolutely ham, trying to deflect and hack and slash through all these enemies. That has really caught my eye. So did Warstride Challenges. The movement and the solid just flow of it, it was beautiful. Yeah, I thought so many of the games there just had style to them visually on top of that. Like both in the gameplay and visually, I thought it was fantastic. And if we want to start looking at a game that really just kind of oozes style, like that is really just completely full of it, well then why don't we take a look at the trailer for Neo Dash, an upcoming game from Axe and Grey. Vamos a ver. El AG Days. Este apareció en portada, ¿eh? ¿Sí? Sí, este apareció, apareció en el tráiler de... El tráiler, sí, el anuncio del Extreme Fest de este año. Neo Dash. Es como una especie entre F0 y este de fútbol, tío. El Rocket League. El Rocket League, sí. No sé, me recuerda. No tiene nada que ver con el Rocket League, pero me recuerda. Y sobre todo F0. A mí me encanta la saga F0. Lo que pasa es que el F0 es más de competición. Este tiene pinta más musical, ¿no? Que vas ahí... Cyberpunk. Drift at full speed across gaps, traps, and neon-drenched environments that react to a captivating soundtrack, as we got to see a little bit of a piece of there. This game releases in 2022, and if you want to... Por cierto, ¿qué sección es esta? Que no me he enterado. ¿Lo han presentado, la sección? Porque si antes era retro, que estamos... Es que no me he enterado, tío. Me da a mí que es estrategia. ¿Estrategia? No, ¿qué va? Me da a mí, show us what it could be about, but like the endless possibilities of that game. The art style is beautiful. I love that everything around the atmosphere was changing. It looks like the whole level was changing as you progress. It went from like a super neon. Hombre, tendría que ser de conducción, pero no sé si han dicho. No. No han presentado sección. A ver. Pues se les habrá olvidado cualquier cosa. Speed Style. ¿Cómo? Speed and Style. Speed and Style. O sea, de velocidad. Velocidad y estilo. Ah, imagino, como sean de carreras. O sea, velocidad y estilo, ok. Unas carreritas ahí en Ciudad 17.
feeling fast, and I said Play racing game PC. is to be very loose term here, and I think Tiene that buena this game pinta, does not have that problem whatsoever. I love Este that the sí. trailer is Eso sí que se lo doy. There's a boost mechanic that was involved at times. It's just Neodash. beautiful. It's gorgeous. Tiene buena pinta, la verdad. What did you like Estrategia y about the velocidad, game? señor Scolcer, dice aquí, so señor much. Churro. Like, there's a lot. There's a lot to unpack here. It seems like it has references to so many like old racing games that I loved. Like if anybody played like what was it? Hot Wheels Stunt Track Racer. Hot Wheels, from tío. Nintendo 64, where you do the jumps and you do the flips and you get like a boost from it and stuff. It seems like a lot of the kind of like aerial control mechanics remind me a little bit of like. En el chat están poniendo artefactos, por favor. El chat está desesperado. Half-card. La de gente que habrá desesperado ahora mismo, ¿eh? Fans de Half-Life y de Portal. Son más de la mitad seguro de los que están viendo. A ver si podemos tener unas miguitas. Mira. Tan solo. Yeah, they also have community-made tracks, so the possibilities really Ah, mira, la gente puede hacer circuitos. Eso es algo que está muy bien. Eso es algo que Eso le da muchísima vida a un juego. Claro. Ahí tienes el Garry's Mod. ¿Qué sería sin la comunidad? Una mierda. Claro. Vive de la comunidad. Claro. Pero al fin y al cabo, Garry's Mod en base así es el Half-Life, pero sandbox. Sí. Es cuando la gente se podía acabar aburriendo si no fuese, porque hay gente que sabe modelar mapas y sabe crear contenido. Y en eso se enteró Valve y por eso acabaron haciendo que Portal tuviese ahí también su pequeña comunidad. Y el Alex, bueno, ya ni te digo. Half-Life 2.5 dicen por aquí. Llevo un Half-Life Card en el episodio 2 contra Dog. Neodash, vamos a ver. A ver. Joder, cómo ha cambiado Ciudad 17. Cyberpunk del 2004. Apogee. ¿Eso qué es, la empresa o el juego? Porque menudo nombre de mierda. Ya estamos, tío, con que la gente en los juegos y en las películas, tío, se fuman una calada y luego tiran el puro o el cigarro. No tienen ni puta idea de lo que vale el dinero. Qué manera de desaprovechar, por favor. Ya ves, tío. Ahí estaban los fumadores los que van corriendo a coger el cigarro del suelo. Claro. Le falta game feel a las explosiones y todo eso, ¿eh? Le falta trabajo a este juego. O sea, es un buen concepto, pero se nota demasiado que es un juego arcade. Al fin y al cabo es indie, no le podemos pedir más. Bueno, o sea, ya, pero yo que sé, es indie, pero un temblor en pantalla, unas explosioncitas volumétricas, te lo puede hacer un indie también. Eso sí. Esto es lo que dicen aquí, Cyberpunk 2077, no, Cyberpunk menos 2077. Está muy, o sea, me gusta, me gusta lo que veo, pero podrían mejorarlo muy fácil. Bueno, al fin y al cabo, para eso está este evento, ¿no? Que hacen el Steam Next Fest. Para pillar feedback, sí, claro. Exactamente. Además, a ver, esto es Steam, o sea, aquí, si no casi todos van a salir en Early Access. Eso de Early Access y con el tiempo los que vayan viendo estos directos, pues, los que tengan un mínimo de conocimiento de desarrollo dirán, hostia, quiero ayudar. Igual es porque el sonido está muy bajo del juego, porque han puesto la música a tope. Pero no sé. No, le falta feeling aquí al combate. Yo creo que es un juego para pasar bien. He visto una tula por ahí de neón, ¿eh? Yo no digo nada, con sus huevecillos y todo. En plan Rockstar, tío. Por ahí por el fondo, en la ciudad. No es broma, ¿eh? No es broma, lo he visto. Creo que YouTube no vea eso. Y la sangre pixelada.
Bueno, se lo está fumando. Ha bajado para coger el... Claro, lo ha echado, claro, durante el combate tal, pero ahora se lo pilla de nuevo. Exactamente, para acabarlo. Entertainment will be coming to you soon, and it's also quoted to be it's quoted in the store page, which you can go see now, that it is a game that is basically Blade Runner meets Doom. Bri, tell me about this game. Blade Runner conoce Doom, ¿eh? ¿Qué coño es Cyberpunk entonces para ellos? Apoyí. And from that moment, I was sold on this game. Fuck Everything life. else after that was Dos just veces en like Destiny. was just icing on the cake. The amount of movement mechanics that we saw, the variety in weapons when he popped out his fingers and then shot rockets out of them, like it's just every single time I was like, okay, this looks cool. I'm gonna play this, and then I would see the next thing and I went, okay, this looks cool. I'm gonna play this. It just seems like, I mean, I don't even know where el Dr. Robotnik ahí, tío. Qué gracia que me hace. And it just got better from there. Yeah, I'll tell you where I start. I start with Slide Dash Chainsaw. Robotnik Tumblr, Like con el gorro. favorite video game Ya move ves. of all time. ¿Lo ves como hay una tula ahí, tío, al lado de la bailarina? Really fun. I'm glad that they referenced Doom Lo he visto. in like the ¿No lo habrás description of the confundido con game algún because rascacielos o lo que Que sea? no, que es una tula de neón, tío, con sus huevos y todo. from it, and in the best Al lado de la bailarina. Fíjate cuando salga la bailarina, a su izquierda. where the player in the gameplay is Que like sale un par de standing veces. still. They're always moving, they're keeping track of where the enemies are, they're circling the camera around them and constantly thinking, what do I have available to me right now? How can I change things up? And maybe not even what's the most efficient way to take out these enemies? What's the coolest way? How can I look the most like a badass while I'm doing this right now? And ¿No lo the ves? game knows it's just ¿Dónde está? having fun Ahí. with people. And you got Coño, vale, sí, Daniel, your vale, vale. Style, Yo mirando los 'cause, it edificios, kinda reminds me Mirando la of- forma de los edificios, it's no hard to lo... say, it's very unique. Bueno, ahí de neón, tío. But it's smooth, Amigos, es you muy know? importante Kinda like how you fijarse en were esos talking detalles. about Antes que el Claro. propio videojuego. that Por was, supuesto. you know, they put Half-Life to- tula de neón. It was like retro, yet it still felt new and it felt Yeah. so smooth. Hoy, oh The Dios, atmosphere no, that oh was Dios. when I was No, watching por this, favor. as well as just the amount of guns Menudo and ese nombre, no, por possibilities that favor. you can have. I'm guessing that there's way more guns and Ya sabes way por qué more lo digo, ¿no? elements and Mira otra vez. abilities where we have not seen. There's probably modifications that you can do bueno. onto your Se censura. character. I saw them run like an android. Con el tiempo los Why países are irán we shooting censurando este tipo de everything? I need to cosas know this en las story. versiones de... Like, it looks like it's gonna be a pretty cool Ojalá y thing why this Security Breach. android or why this Del person Final is Fantasy literally eso. going bonkers on all of this, all these robots. I just A mí lo que no me convence es la sangre esta del final. Yeah, you briefly mentioned the weapon O sea, que variety ay, there. cómo me pica la nariz, Ay, ya lo siento, gente, tendré que rajarme, pero es que esto es horrible. Nailing the weapons is the biggest thing, and it really seems like. Por cierto, hay una lambda aquí pintada, ¿vale? We'd love to talk more about it, but if you Que are se interested in note. this one, just go ahead and add No it se ha onto your visto ni Steam nada, wish ¿sabes? list. It's Turbo Overkill. Por si acaso, es que yo no me veo el directo. No sé si se ve o no. Yo tengo una previsualización aquí en pequeñito. And I think this next game that we're looking at has a really weird story to think about, like a really unique one. Brian, you got to look at it. Let's Venga, el siguiente. Yeah, let's take a look at you playing Neon White here with a little bit of gameplay. ¿Pero qué decías que se llama esto? Esto era de coches y estrategia. Sí. Neon White. Pues la Hombre, se ha quitado el gorro. Casi mejor que no se lo hubiera quitado. No, Parece un monje, tío. Ese pelo es otro gorro. So this is right up my alley. I am super stoked. Oh, okay, so there's my ammo counter. ¿Esto qué es Overwatch o qué? Overwatch con cartas. Look around with the mouse. Okay, cool. Pero ya puede haber un coche, pero si está dentro de la categoría, es por algo. Whoa, there is. You get the aerial control in this game is super. Al igual lo de coche, la categoría de coche y estrategia. Al igual han juntado. Bueno, ponía era para- velocidad, No era coche, era velocidad. Ah, vale. Así visualmente me recuerda un montón al Overwatch. Igual jugablemente no. Pero así de pronto, estos gráficos tan pulidos. Uy. Capitán. Ahí está. Muchas gracias. ¡Mua! Un besazo. ¿Tú escuchas el sonido? No lo escucho, no lo escucho. No lo escucho. Hombre, me pegué una siesta y se me pasó el directo. ¿Cómo van las cosas hasta ¿Cómo van las cosas hasta este momento? Pues lo esperado. A ver, han presentado alguna cosilla chula. Pero lo esperado, ¿no? Lo esperado, pero no lo deseado. Yo lo he dicho, si presentan... Bueno, no lo he dicho, pero lo he pensado. Si presentan algo de Half-Life o por ahí, me quito la
el pelo de payaso y la nariz, ¿eh? So there's no sprint, there's no crouch, it's just move. Okay. Madre mía. Okay. El señor This Kirego. environment is so cool, by ¿Qué the pasa? way. I mean, ¡Kirepod! Tú la he neado. ¡Qué cabrón! Muchas gracias, tío. ¡Mua! Sí, señor. Muchas gracias, tío. Que además estamos de enhorabuena que Kirepod se ha casado hace poco. ¡Felicidades! Mira, Kirepod, te digo felicidades en directo. El tiempo dirá si fue una buena opción o no. No, que de parte de toda la comunidad, ¿eh? De parte de toda la comunidad, una gran felicidades para el señor Kirepod en sus nupcias. Y además, si lo podía haber dicho antes, no me había acordado, tío. Pero, tío, ¿que está aprendiendo a jugar o qué el tío este? Te habrán dado en directo, no tengo ni idea. Eso sí, tremendo auriculares gaming, ¿eh? Ah, sí. Casi son los que te regalaban con la Play, tío. Bueno, no sé con la 5 regalan. Ah, la 5, no, yo hablo de la 4 que es la que tengo. Yo la 5 ni la voy a oler yo en mi vida. Señor, cómo se porta el Kirepod. Hace un montón que no se le veía por aquí. No. Bueno, es normal. Que por cierto, Discord a pasarse del mundo. Existe un servidor de Discord. Hacedle caso a Napa, gente. Tenemos servidor de Discord y por ahí. Y cada par de noche estamos por ahí. Y solemos hacer cositas por la noche, sí. Sí. No os preocupéis. Somos heteros, ¿eh? No homo. En el stream original todos están hablando sobre Half-Life también. Sí, sobre Team Fortress, sí, ni lo miro. O sea... Que lo he dicho, es casi todo el puto mundo los que están en el directo, los que están buscando algo de... Si es que... I'm a god. I only needed one try. Nada que ver con el Overwatch, al final esto. Me gusta, está muy bien el estrategia, todo eso. Hombre, esto para echarse un ratico está bien. Sí. A mí no me... No me veáis por ahí jugando este tipo de juegos, ¿eh? No, yo tampoco, pero supongo que si... Hombre, si te lo regalan yo por ahí... Pues una partida sí que te echas. Y supongo que te lo pasas bien. Hombre, claro. Agradecido tendrías que... Claro. Dislexia. ¿Te imaginas que presentan ahora Postal 5? Bueno. Hombre, no sería indie, yo creo, ¿eh? Con lo que ha caído de calidad esa saga, tendría que ser indie. Ha bajado a indie. Bueno, yo creo que ya nos hemos enterado bastante de cómo va este juego. ¿Nos vemos un speedrun de Half-Life o qué? Un speedrun del Half-Life 2, los Coast. Ya está. Hombre. No sé, pero ¿qué se va a pasar el juego? A este paso nos spoilean el final, la cinemática final y todo, ¿eh? Pero si es que hay cinemática. Cinemática la he visto en el teaser, ya está. Ah, que está grabado, vale. Sí, claro. Ah, ya. Sí, el de antes, el que se parecía al Chocas, también estaba grabado. Básicamente porque iba haciendo saltos en el gameplay. Sí, no. Creo que esa parte me la puse en modo podcast. Estaba de camino a casa. Juan, todos quieren algo de Valve. Todos los que estamos aquí. Y yo más, porque me está picando esto una barbaridad. Half-Life Chevrolet Camaro 1969. Ojito a Napurna, ¿eh? Hostia, que es de Napurna esto. ¿Cómo dices? ¿Esto es de Napurna?
Annapurna, tío. Elements from different games that we love, and it just meshed it into one, and it looks like it's going to have a deep story. It's going to have a lot of movement, a lot of speed running, a lot of competitiveness. It just looks like it's going to be, and the art style is just beautiful. Definitely. Bri, we heard a lot of your thoughts during that, but tell me a little bit more real quick about the game. Oh, man. I mean, all I can say is, like, there's so much more than what we saw, too. Like, especially from a narrative perspective and character building and everything like that. And also just game mechanics outside of just, like, completing the levels itself. There's, like, a lot going on. That this easily, as soon as I was done with the demo, this is Annapurna Interactive. like one of my most, if not my most anticipated game of the year right now. Oh, wow. That's some pretty high praise. Yeah. That is some high praise. Well, for those of you who want to try playing the game as White, an assassin pulled directly from hell to compete against other demons for redemption. Sí, Homero, ya te vi muy bonito. Qué cabrón ha sido el churro. You can find out if you check out the demo right now. The game will be coming out in early 2022. And if you would like to wishlist the game, you can do that as well, because that lets the Vale, venga, siguiente. publisher know that you are interested in the game. You can also get some cool updates by having the game on your wish list. But yeah, Neon White, great game. Bri clearly had a lot of fun speedrunning the demo. Falta que tenga Gabe Newell en la cama de atrás. Ya, guapa, ven aquí. I love Daniel Es este desnudo ahí. No, tío. Por Dios. No, pero lo tapa con... No, pero no se ve en la cámara porque lo tapa la cabeza de la chica. Yo si fuera un streamer de estos que salen por aquí pondría alguna pullita por ahí, en plan alguna foto de Game Newell o de Half-Life 3 por ahí, ¿sabes? En el fondo, como para joder más a la gente, ¿sabes? Sí. Sí, yo también lo haría, ¿eh? Yo tengo el póster de Portal aquí. De hecho. Y le pinto un 3. Ojo. Revenge. Hostia, ¿este es como el Katana Zero o qué? No. No, pero casi. ¿Para cuándo lista la gana de la chinita? ¿Para cuándo lista? Si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios, ¿eh? Sí. Ya que estamos. Seré el primero en verificarlo. Yo me haré una cuenta. Lo que uno hace por amor, ¿eh? Ese soundtrack se parecía a uno de Half-Life. Luego lo han tuneado un poquito. For those of you who want to enjoy a retro-style ninja platformer, you can check out Ninja Isen, developed by Asteroid J and published by CFK. You can play as Kiba, who is a rogue ninja who was falsely accused of assassinating the master of his... Como que ya aburre tanta cinemática Cyberpunk, dicen por aquí. Pues a ver, si es que es la categoría. Era velocidad y arte, ¿no? Sí, no, velocidad sí, velocidad y estrategia. No, era velocidad, estrategia. Nada de lo que, bueno. Churro. Muy Yeah. cierto, señor And Milanesco. another Muy thing that cierto. I wanted to touch on too is, Eso I sí feel estaría like bien, ¿eh? in general, like ¿El the qué? cyberpunk En Vietnam, la aesthetic guerra, in general en la is, Guerra like, very Fría, estaría popular. bien. Ah, lo veo, el Capitán Milanesa. Un Papers, Please. Vale, que no ha saltado. El beso. Ah, verdad. Ahora salta, ahora salta. Es que ha estado un poquito. Papers, Please 2 sería muy bien. Ahora que todo el mundo se ha copiado del Papers, Please, el Not Tonight y todos estos. A ver cómo le da el señor Pope la vuelta para hacerlo entretenido de nuevo. Daniel, what do you think of Ninja Following up on what you just Estoy said mirando a there, ver I qué... noticed as well in the trailer that some of these missions you only had 13 enemies to Gloria kill in one Artosca. spot, so you had to probably keep that Gloria combo Artosca. up so that you can continuously have that score high.
But what I saw right off the bat as being a Velocidad y estilo. Vale, están diciendo por aquí. Velocidad y estilo. Pero se ve que solo existe el estilo Cyberpunk. No, porque obviamente lo de velocidad ya lo han puesto solamente para el primer juego, que era el Portal. Ahí el Portal, ¿qué voy a decir yo? No. A todo el mundo, ¿what? Todo el mundo yéndose para atrás y ya pierden el hilo del directo. No. Todo el mundo se... No. Ya le pasa al... Oye, al final, ¿se sabe si el Portal Companion este sale en físico o no? Porque yo estuve investigando el otro día, pero no encontré nada. No, he visto que sale eShop. En la eShop lo he buscado y no sale aún. No está aún, ¿eh? No, pero en el trailer aparece Available on eShop. Will be available. Pero si lo sacan en caja me lo pillo. Ya. Hombre, yo también. En todos los idiomas. No, quizá no tanto. It just looks so good and it makes me feel like super accomplished. So I'm very excited to just kind of tear through some enemies and rack up some combos. Yeah, I love that. Absolutely. Very encouraging gameplay for trying to keep things clean and really getting better and better at it. Well, I wish we could spend more time talking about speed and style. I really wish we do. Every time we do one of these... Va, siguiente. Ay, ya va ya 4 o 5, ¿no? ¿Ya toca cambiar de sección o qué? 6-hour-long broadcast, so we get to talk about everything for so much longer. But we do have to say goodbye to our panelists. Sí, ya los despiden. Pues duró poco aquí el Dr. Robotnik. Yeah, I am everywhere at Brianato, BRYON. Estoy en todas partes, dice. Twitter, Twitch, TikTok. I'm making Web. content on all those Soy places, omnisciente. so, yeah, thanks for having me around to talk about this stuff. Yeah. Yeah, thank you. And Daniel, where can people find you? Hi, everyone. I'm Daniel the Demon. I'm a variety caster, and you can find me at all socials at Daniel the Demon, all one word. Hope you all enjoyed. Thank you so much for having me here. I had a lot of fun. And yeah, I'll see you over there. Great. Don't forget to check them out, folks. And stick around because we have many more games here during Steam Next Fest. And again, hundreds of games that we're not even going to be covering today. But now, why don't we're moving away from speed and style. Let's slow things down. Let's take it down a notch for a second. And maybe sometimes you just need a game to chill out with. Buah, juegos de relajarse ahora. At a bunch of games that really fit Ya verás. atmospheric niche. You know, let's Señor churro, todo un trabajador, ¿eh? Todo un trabajador, señor churro. Sometimes it's best to just sit back and take it all in. And whether you prefer the land, the sea, Atmosféricos. ¿Eso qué pasa? ¿Que te dan oxígeno o algo así o qué? Una atmósfera. Hostia. Tenemos unos profesionales del stalkeo, ¿eh? Maravilloso. Agradecimientos a Yare por pasar el Instagram de la chinita. Si esto es Flash, tío. Y Yomoko también. Eso es casi Flash. Y a señor Churro también, perdón, me he equivocado. Oye, al final el juego de tu amigo lo han puesto en el tráiler de velocidad y tal, pero no lo han presentado. Bueno, ha aparecido. Ha aparecido pero un momento, tío. Yo pensaba que lo íbamos a ver aquí más a fondo, como lo han puesto, tío. Se lo comentaré a su hermana, que es mi amiga. Este está guapo, este tiene pinta, ¿eh? Este es de los que me gustan a mí. A mí que me gusta el Dragon Age y tal, y ese estilo. Black Cat, and Amnesia Girl. Just take it all in moment by moment, and don't worry about coming up for air, because you can check out these demos and hundreds more during Steam Next Fest. Bueno, vamos a ver. ¿Se me ha caído o se les ha cortado? Vale, no, vale. Vale, ya está. Bueno, vamos, Luisito Comunica, amigos. Madre mía. A deep breath, breathe in and breathe out as we explore the atmospheric genre. Luisito Comunica y nombre Spike Vegeta. Ya ves. Menuda nariz, tío, parece argentino. Nuclear reaction. Good afternoon. How are you doing? You are in the same house, aren't you? Yes, she just came over like 30 minutes before this. She was like, "Oh, your webcam's not looking good, honey. We gotta clean this one up right here. You're about to be in front of like 30,000 people. I don't know why I made you from Boston. It's fine. It's because Sense in the call in my earpiece. Va pasado, por So I think of cierto. this character he always uses, but it's fine. Whatever. Thank you Una for hora. making us famous. That was cool. Una hora y 10 minutos. I mean, you guys really are, and I really appreciate that you're here with us to talk about the atmospheric genre. Ahí está. So tell me a little bit about
what you felt about that genre trailer that we just saw and the games that were involved. I'm such a fan of just like being sucked into the environment of the game, and so many of those games really just captured me right away. Esta tiene una voz de que es la típica, de que es lo típico que estás en un bar y te pone la cabeza que no puedes aguantar más porque no calla la tía esta. ¿Cuál es tu horóscopo, no? All video games, I think, want to do this. Any piece of media. Que cambiado está Luisito. Style games like this are our first goal is to take the player, suck them in, and immediately just engross them in this world we have created. And so I see a game like Card Shark there. Yo me imaginaba que empezase con, pues acá estamos en el Steam Next Fest. Me acaban de robar, como el meme, ¿no? Sí. Al final, tío, del Steam Fest, me acaban de robar 2 horas de mi vida. Hola amigos, he comprado el Steam Next Fest. Imagina, he comprado a Steam. Nukes, you brought up some of these like darker stories that are very much not chill vibes, but like Light, Black Cat, and Amnesia Girl. That one jumped out at me. The sound design in that game looks absolutely incredible. Terrifying chase sequences. Could talk about all the games on this list, but I know we got a bunch we need to do deeper dives into. We absolutely do. And atmospheric, I want to be clear with everybody, doesn't always just mean chill. And I think that is very important to remember with our next game here, Fist of the Forgotten. This game lets you jump, punch, slide, and swing through the remnants of civilizations, facing powerful bosses to unlock new movement and combat abilities for your giant mechanical fist as you seek out the remnants of humankind. It's brought to you by Lone Wolf Studio LLC. You could download the demo today or wishlist it on Steam, but we're going to take Cada juego que dicen nos recalcan que podemos descargarnos la demo, tío. Espero que sí. Si no... Half-Life Liberty City Stories. Ya ves. Bien, ¿eh? Bien. En este juego también llevamos a Alex, parece ser, ¿o qué? ¿Te imaginas? Ahora es Doctor Who de repente. Sí, dejas en el tiempo. Por eso, ¿sabes? Es como Doomfist, tío, del Overwatch. Ese me recordaba al de Wolfenstein, el cíclope enorme. Ese que aparecía. Un saludo, Joaquín. Oh, pues tiene buena pinta. Bueno, se va suavizando esto, ¿eh? That to me was a perfect trailer. I loved that trailer so much. This game almost belongs in the speed and style section we just had, actually, but like it is very atmospheric. Arcane dice. The more subtle music and the clean Historias de Ciudad 17. Sí, te juro que lo he pensado. Te juro que lo había pensado. Por la goleta, ¿no? Porque por otra cosa. Such a good choice for a game with a movement engine that is just unbelievably deep. Nukes, what did you think about Fist of the Forgotten here, just looking at that trailer? Mira, a estas alturas, lo que decía ayer en Discord, yo me conformo hasta con un juego de cartas de Half-Life, tío. Sí, pero no creo que... Porque en los juegos de cartas hay mucho lore, básicamente. No sé si... Tiene que contratar a Laylaw, ¿sabes? Ah, que le den a Laylaw. Laylaw ya es... glorias pasadas. Ya es historia. Pobrecillo. Ahora está el otro, el Wolpaw, ¿no? Eric Wolpaw. El Wolpaw ese, sí. Fue el coescritor del episodio 2 y luego el de los Portal fue el escritor principal. Y ahora en el Alex ha sido uno de los principales, junto con otros 4 que no conozco. And the second thing it establishes, but it's going to be real fast. It's going to be really Vector, es verdad. Es verdad, tío. ¿El qué? Había un juego para móvil que era Vector. Nada, ahora recibirá la... Vector. Vector no era... Era para móvil. Yo me recuerdo un juego llamado Vector para la Sega Genesis, que eran como de un tío hecho de bolas. Verde. Que se llamaba Vector. ¿Qué pasa? Capitán, mira esa. Ahí está, ¿ves?
Este juego es hijo amorfo de Limbo, Vector e Inside. Sí, No conozco el Vector ahora mismo. Limbo y Inside. Limbo y Inside sí que lo conozco. De hecho, me parece que el Inside me parece que lo tengo porque lo regalaron en la Epic. Creo. Ah, pues puede que yo también lo tenga. Yo sé que lo tengo. Lo tengo en Steam o no sé si lo regalaron en Steam. Lo regalaron en algún sitio, pero tengo alguno de esos. Sí, yo creo que fue en la Epic. It looks great. I think it's fantastic. But we got other games we've got to talk about. And again, I do think though that this game just has such a deep movement engine. It looks deeper than the Atlantic Ocean. And hey, you know what? Speaking about some water here, the Atlantic Ocean. Everybody knows that I love my segues. My definitely very good segues. Let's take a look at the next game. Alguno parece que conoce por aquí al Vector. A game that releases in just 8 days. El Vector de Sega. Vale, si estaba yo bien encaminado. Coño, que eran plataformas también. Sí, me acuerdo. Hostia, sí, claro, si es que yo he sido muy ceguero. Este es el de submarino, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Por la estética. Lejos cambiando olas. Sí, ¿ves? No había un juego muy parecido a esto, pero que no era sobre agua, era sobre tierra. Que tenías que ir gestionando tu máquina para poder avanzar hasta el final del juego. Yeah. Esto me suena de haberlo visto en algún E3. ¿Alguien lo sabe? El Borealis. Es que... Harley Borealis Story. Es que, tío. Vamos directos, amigos. Que sepáis que después de esto hay un... ¿Hay un qué? Harán un crossover con sí, camino al Borealis, Subnautica Stories también puede ser. Half-Life Subnautica. Half-Life Bolivia, no, hombre, no. Hay demasiada agua. Esto es lejos cambiando las olas, ¿no? En Subnautica también hay mucha agua, ¿El Subnautica no estaba inspirado también como en la historia de Half-Life 2 o algo así? ¿Salía Aperture por ahí? En plan... No tengo ni idea. En plan homenaje. Es que no tengo ni idea. Nunca he pensado en que Subnautica esté dentro del universo. Eso se decía por ahí. Puede haber algún guiño, lo que sea, alguna palanca. No. Era dentro del lore del juego. En plan, los cuadernitos que te encontrabas. Yes, the trailers A ver. absolutely beautiful. That moment where you go from above the water, just kind of going about your day, getting everything set up, and then you go underwater and you start to see everything in the background. This is a world that I would absolutely want to explore, seeing all the details in the background, everything, and how you interact with your environment and your ship to make it work. Beautiful looking game. Check it out. Yeah, Nukes, you go ahead. What was jumping out for you? No tiene pinta. Yeah, like we talked about earlier, atmospheric really dragging you into the environment, and that game just really does a great job. You see, you're just in that nice, peaceful little ship, but there's also going to be moments of peril, which I think will be a nice contract. Also, the protagonist's name is Toe. Yo sé que Super Dragomayo sí que me acabé el Subnautica. Yes, big A+ from me. Pero no vi el easter egg de Portal. Es que creo que no hay un easter egg de Portal. Vale, a mí me suena que sí, O sea, voy a buscarlo aquí en el móvil un momento. Sí, búscalo. Yo lo buscaba y salía... He puesto Subnautica Aperture y no sé. Me ha salido Records del Ticon 3, una montaña rusa que va de Aperture Science.
been enjoying the first one a lot. It's kind of this resource management type game where things are always somehow going wrong. Teoría fans, Subnautica plays in the Portal Half-Life universe. I think it's lo primero que me ha salido. It's a really good take on that kind of genre while still being atmospheric and gorgeous. And everybody should download the demo for this one from the Steam client and check it out, because I'm telling you, you got to play it to really fully understand this. And again, if you wishlist it, you'll be notified in 8 days when this game comes out on March 1st. But pues sale ya. From Far Changing Tides, let's talk about another game that has a demo. Sí, este sale el 1 de marzo. Again, that's all of them. We're going to look at Beacon Pines and take a look at some of the gameplay here. Gameplay, ¿en serio? Hey, what's up, everyone? Bueno, family time too. We're very excited to jump into this beautiful looking visual novel right here with a very novela visual. From what we've been told. Nukes, what are we playing tonight? This is Beacon Pines, the demo of it. So it looks, I'm really excited to try this one. I'm a big fan of just like the atmosphere already. It's already pulling you in immediately with the thunder in the beginning. And yeah, I love visual novels, so let's get started. Now let's hop right in. Dear reader, allow me to introduce you to my book. Though it might at first appear like many books you've come across, it is far El diario de Ana Frank. misunderstandings about its nature. No, yo creo que esto es la intro. Luego cierra el libro y ya se pone a dar una vuelta por ahí. Obviamente. Como sea todo en el libro, el juego va de leer. Son como los libros esos que había bien en Harry Potter. Exactamente, eso, ¿sabes? Que eran como los WhatsApp. Sí. Básicamente, mira. Normal isn't what it used to be. This is a story about change. Nestled in a shallow valley is the town of Beacon Pines. Okay. From the town square, across the river, past the neglected welcome sign. O sea, esto realmente es un juego de novela visual, pero llevado al pie de la letra. Pues sí. Porque tú realmente cuando dices escuchas novela visual, piensas pues en la japonesada de tirarte a un montón de tías, ¿no? Hombre, de texto y tal, y de seleccionar cosas. Sí, eso es. Eso son las novelas visuales de toda la vida. Sí. Pero como puedes ver, esto es lo más común. Claro, sí. Esta novela visual podría ser, por ejemplo, el Doki Doki, que era el de las 4 chicas. Un juego que rompía la cuarta pared. Eso podría definirse como. Ah, pero tú estás hablando del Doki Doki. Un ejemplo es ese. Lo que pasa es que Doki Doki se sale un poquito de los márgenes. Ya, bueno, ya. Un poquito más interactivo. Te tienes que salir del juego y borrar una carpeta. Sí, sí. Lo que pasa es que sí. Está un poco visto esto de que las novelas visuales. Qué divertido es leer, dicen por ahí. Sí. Es bastante común que la gente tenga por visto que novelas visuales son básicamente novelas visuales que tratan de historias sobre que tú eres un chico y que tienes la opción de ligarte a cualquier chica que te encuentres. Esas son las buenas. ¿Qué? Que esas son las buenas. Y las más entretenidas, ¿sabes? Conozco amigos que han jugado y han dado muy buenas valoraciones y me recomiendan jugarlo. Lo he encontrado. El Aristoputas, por ejemplo, es otro buen ejemplo. Mira, escúchame, yo creo que en Steam, si buscas bien, te encuentras verdaderas joyitas para pasar el tiempo y desahogar un poquito la mente. Por cierto, ¿cuánto llevamos aquí? Vamos a ver un momento. 1 hora y 20 minutos. Han tardado 1 hora y 20 minutos en mostrar furros en pantalla. La cosa promete. Pobre Kimbai. Pobre Kimbai. ¿Dónde está Kimbai? ¿Está conectado? Espérate. No está conectado. No, ahora no. Nah, lástima. Y meterlo en el chat de voz para... No, claro. Jaja, mira esto. No. Half-Life Diego. Half-Life Real Madrid. Hostia. ¿Por qué?
Half-Life, bueno. Can't say I have. Can't say or won't say. Roxy, why would I lie to you? ¿Sabes qué? Podrían grabarse las voces y ponerlas en el juego. Sí, que hay una opción también de quitar esas voces. Es que están haciendo las voces ellos. Digo, pues que cojan que los contraten y las metan en el juego, tío. Oye, pero esto es que es una conferencia sobre... ¿Esto es una conferencia sobre futuros juegos indies que van a entrar o que es una especie de club de fanáticos de los furros haciendo roleplay? Mira, hay una ardilla, ojito con la señora ardilla. Bueno, ya vimos una. A esa sí que le tienes que decir que cuidado con los dientes. Es así. Hay censura, no hay censura. Hay censura. Ha habido pillada. No, tío, sí, es que además son críos todos. Dios, cómo me pica la puta nariz de los cojones. Ay. I could harp about just how good every aspect of this game is, but just big shout outs to whoever made all of the character portraits because they're all so good, so Moraleja, nunca tengáis nada con una ardilla. Es raro que tengáis cosas con animales, pero con ardillas, cuidado. Con roedores. I want to figure out this mystery. I want to know where my mom is. This game's great. Yeah. Se me cayó un ídolo. For sure, I'm sold. I'm definitely gonna be checking out Beacon Pines when it comes out. Half-Life Greta Thunberg, ¿sabes? Dios. Por la puta cara. Dios santo. Es maravilloso. Beacon Pines. Es maravilloso. Sorry about that. We went at the same exact time. Beacon Pines, as you saw, is a cute and creepy adventure game. You can sneak out late. ¿Cute and creepy? ¿Ha dicho? No, se les ha cortado el gameplay. Ha dicho, venga, ya se ha acabado, ¿eh? And again, you can go download the demo right now. Por ahora ya ha salido una mierda en pantalla. Spike Vegeta. O sea, es como una especie de novela visual, como en la Aristoputas, pero hipervitaminado. No, que te contan las cosas en la propia novela en sí mismo y también dentro del juego tienes ahí para... Hombre, si son juegos tipo, mira que son bonitos. Hombre, puedes pasearte también, ¿eh? Ha salido por ahí que te puedes mover. Sí, pero si son juegos tipo como si fuesen To The Moon, ¿sabes? Que en verdad no son videojuegos, no. Simplemente interactúas con la historia y punto. Si vas al siguiente, Hombre, sí que cambiabas algo, había lecciones, ¿eh? Ha salido ahí... Antes ha salido... ¿Ahí lo ves? ¿Eso era una elección o no? No lo sé. Sí, una elección. Sí. Creo que se podía cambiar, sí se podía cambiar. This game was so unbelievably charming. Like, from the art, from just interacting with the environment. The characters were... I wanted to spend the time talking to every single character. Ahí tenemos al señor Duquetron. ¿Duquetron? Ah, es verdad, está por aquí. Sí. Tenemos a Napa al aparato también, con Bato. Si quieres unirte, Duquetron, puedes, ¿eh? Fiera. Mira, ¿ves? Se puede cambiar, se puede cambiar. I actually watched someone play through this demo last year, so I knew about this one coming into it. And the trailer that you're all seeing now hints at it. Tú chuta la pelota dentro de casa, que hagas la paliza que te llevas cuando rompas algo. Y no te viene la madre con la chancla. Affects some dialogue or like a cutscene or two. They have pretty massive impacts on the gameplay as well. And I think that's just a really cool concept. I haven't really seen that done before. And the game looks, it looks and at times feels really cute. But I'd say don't let it lure you into a false sense of security either. Like, that's kind of all I'll say for now. But you all can play the demo and try it out yourself. ¿Cuál los han presentado ya de narrativo? El de... El anterior era el del submarino y el anterior.
El anterior, hostia, no me acuerdo. No sé si llevan dos. ¿Solo dos? Bueno, pues se ha sentido como 7, la verdad. No, a ver. Ah, no. El que se parece a Vector. El que tiene parece a Vector. Ah, amigo. Sí, el limbo. Que como nos hemos olvidado. Bueno, pues este sale también prontito, dentro de un mes. Era bien llamada. Ha entrado de manera sigilosa. Hombre, Matías, ¿qué tal? Uy, este es de música. Que estamos dentro del óvulo. Había uno de música, sí, muy famoso, que se hizo muy famoso, que fue para el Nintendo DS o algo así. Y me recuerda mucho a ese. No recuerdo cómo se llamaba. Pero me recuerda mucho a ese. Ahora mismo no sé, ¿eh? Sí, los de música, los que triunfaron de verdad fueron los que sacaron para móvil. Yo también. ¿Dónde? Tiene un aire, tío, que me recuerda mucho a ese. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, ves. PC, Switch e iOS. iOS, o sea, Android no, que les jodan. iOS. Es muy raro. Porque normalmente las cosas se suelen programar primero en Android y luego se pasan a iOS, aunque también es verdad que luego suelen salir al revés. Suelen salir primero en iOS, que es donde está el dinero, y luego se pasan a Android. Es así, pero esa prioridad que le dan. Madre mía, algo estamos haciendo bien porque se nos ha metido ahí un bot de spam. Menos mal que está aquí el señor Matías controlando. Levanta la voz. No idea how the gameplay even feels yet, because I haven't downloaded the demo like all of you could be doing right now. But just looking at it. Vale, ojito lo que están diciendo, que nadie sabe cómo se juega. ¿Cómo vas a una puta presentación y dices que no sabes cómo se juega porque no te has podido bajar la demo aún? Also Jobs, bueno, pues me acabo de encontrar este juego, no sé qué es, pero me parece guapo. Ya veremos. At the beginning, you won't really know. Obviously, the game has design. It's going to kind of ease you in. Se podría, estoy viendo el chat, se podría proponer una cosa, tipo un sorteo, a ver quién se le ocurre, tipo el título más retorcido de Half-Life. Sí, ya veo que están poniendo títulos todo el rato. Half-Life Metal Hero, Half-Life Citadel Stories, Half-Life Ragnarok. Half-Life, bocata, jamón, que me voy a echar luego porque son las 9:30, tengo un hambre ya. Estoy por aquí, pero no hay forma de conectarme. Pero casi mejor que me da mucha vergüenza. Ah, claro. Es que te tienes que conectar a otro canal normal. Y yo te muevo, Buguetron. Porque digamos que el canal este está protegido. That brings us to the end of this genre, the end of atmospheric for today. So I want to once again thank our wonderful. Vale, venga, siguiente. Básicamente lo que ha dicho la chinita esta ha sido, bueno, no tenemos ni puta idea de qué es este juego, pero bueno, que sepáis que está en Steam, lo podéis pillar. Más o menos están haciendo media hora por cada sección, ¿eh?
Pues se me pasa rápido, en verdad. Sí, hombre, se está pasando rápido, eso es verdad. Pasando rápido, a ver. Half-Life secuela, Half-Life West, Horizon Half-Life West, Half-Life Andorra, sí. Ese quiero Mira, ver. ojito, espera, que está Duquetron por aquí. Espera, que lo muevo. Dale. Hola. Hombre, señor Duquetron. Es la primera vez que le escucho. Sí, sí, hoy es primicia, ¿eh? Qué raro es esto, tú. ¿Hablas del Discord o de o del stream este? Y vemos a todos aquí Duquetron comentando. Qué raro. ¿Qué tal, Scolcer? Muy bien, ¿y usted? Pues Aquí en plan modo comedia. Estás hermoso. Y a Napanco no lo veo también, seguro. Usted también está hermoso. ¿Ha salido algo importante o...? Si hubiera salido algo importante ya no llevaría ni mi peluca ni nariz. Básicamente. Ciertamente. Esperamos con ansias a ver si... Crea y destruye. Es la siguiente sección. Minecraft. El Citadel podrían. Es que, ¿qué es Citadel así en general? No se sabe. En clave. Se dice que es... Un RTS. RPG, estrategia... No, un RTS. Como el... RTS. Como los StarCraft y tal. Y los Warcraft y todo eso. Me gustaría, me gustaría. Oh, a ti y a todo el mundo. A ver, ¿qué están diciendo por el chat de aquí? ¿Siguen con el Team Fortress 2? Sí. Artifact. Where is the heavy update? También lo veo conveniente, Artifact 2. Qué raro es escuchar, porque parece que te estoy viendo a ti sin que me estés hablando a mí, pero a la vez me hablas. Es muy raro. Es curioso. Ah, puedes, mira, estoy compartiendo pantalla en Discord. Puedes verlo a través del Discord. Ah, pues casi te escuchará doble. Bueno, estoy compartiendo pantalla aquí en Discord precisamente para que os conectáis aquí. Qué bueno. Madre mía, unos VTuber. ¡Buah, tío! ¡Qué bueno! Revolucionario. ¿Dónde está Nimu? Una VTuber y además con un pin de pelo de Metroid. Es verdad. Revolución, amigos. Revolución. Es magia negra, o sea, no... Sí. A no sé cuál se le vio hace poco, ¿no? La cara, una que... Animo. Vas escondiéndola desde que empezó. Animo, sí. Es Nimu. En directo les dio la cara. Es muy maja, parece muy maja la chica esa. Nimu. Esta no sé. Ahí están sonriendo por ahora. Yo tengo que mirar para hacerme VTuber también. Sí, porque así no me tendría que poner ni la bata, tío. Scolcer Chan. Scolcer Chan, ya ves. Collab con Nimu, y con Millie Music. No, pues me ha costado entrar en una cosa de estas, con el tiempo que llevo aquí en Discord y por ahí. Ah, pues eso es falta de práctica. Cuando te cuesta entrar es falta de práctica. Eso dicen. Resumiendo. Me vais a disculpar, estoy escuchando la voz y es un chico. ¿Es un tío? Un tío. Es un tío. Ah, si es que los japoneses, es que son las tías, son tíos también. Es una cosa rara. Vete a Bangkok. Como la peli de Rosacon, que no tiene pene, no... Hostia. Sí. Ixion. Qué curioso. Pero el gameplay lo va a hacer el tío este. ¿Va a hacer la chica esta anime? ¿Qué es esta wea? ¿Qué es esto? Ixion. Ipsion. Bueno, ya empezamos con artefactos triangulares. A ver, esto es un RTS, ¿eh? No sé cuántas décadas llevan con esto, porque indie... Tenía pinta de RTS, la verdad. Dadnos algo que merezca la pena, por favor. Ojalá. Que decían antes por ahí que duraba 8 días. Sí, la fiesta esta dura 8 días. La fiesta. ¿Ah, sí? Sí, es del 21 al 28 o por ahí, o 29. ¿Hay posibilidades de algo? No, no creo. Hostia, este es como el juego de Paradox.
curioso. Pero más visual. Hostia, tiene pinta. A mí me mola bastante esto, lo que estoy viendo, ¿eh? Me recuerda al Frostpunk. Un poco. ¿A cuál? Así, al Frostpunk. ¿Al Frostpunk? Sí, por la forma de construir, que están construyendo como en anillos alrededor de algo. Ah. Oye, Frostpunk un juegazo, por cierto, ¿eh? Difícil de cojones también. Sí. Me lo pasé teta cuando pusieron el modo infinito en el Frostpunk. Mira, a mí me gustaría un juego como este, pero con Star Wars. Hombre, así bien complejo. ¿Tienes los Star Wars esos que son el Age of Empires, ¿no? Del año Catapult. Bueno, sí, pero esos son viejos. Yo quiero uno que sea bien bueno, moderno, con gráficos de ahora, ¿no? Mucho. Pues no sé quién tiene no sé quién tiene la licencia ahora. Su magia, la verdad es que me está molando lo que veo, ¿eh? Sí. Puede que sea el que más me esté molando por ahora, de todo el directo. Anótate el título. ¿Para que qué? saldrán nada. Pues Bueno, sí, me voy a cenar y se me va a olvidar. Pero ponlo en un papel antes de... Ya lo veré en este... Buah, chaval. Esto parece una esfera de Dyson destruida. Half-Life Silverk, tú. Ese sí lo acepto. Ixion. Anótalo. Buah, chaval. Ah, bueno, espera, que ya es 2022. Vale. Pensaba que estábamos en el 21. La costumbre, ¿sabes? De ver. Yo en el 2020 ni lo cuento, para mí no existe. Que estamos en el 22 ya, hostia, es verdad. Que estamos en febrero, tío. Una guerra. Digo, buah, chaval, pa dentro tomar por culo, pero no, es ya. En un mes hacemos 2 años de pandemia ya, que se dice pronto, ¿eh? ¿Sí? Hostias, 2 años, tío, llevando mascarillas Ya por ahí. ves. 2 años y 3 vacunas, chaval. Sí. Es verdad, yo hace poco me puse la tercera. Justo hoy yo me puse la tercera dosis. Dale. Mundo, Yo como soy más viejo me la puse ya hace unas semanas. Mira, el Star Wars Galactic Battlegrounds se llama el RTS. Nos dicen por aquí. Sí, yo me lo jugué en su día y me gustaba mucho. Sí, lo conozco ese. Half-Life Maradona. Maradona. Palancazo. Palancazo. Fant is actually like a literal rocket scientist. So, Fant, what were you thinking when you were? ¿Cuánto rato se han retrasado? Una hora entera. Para el caso, 1 hora. Han empezado. Si tenían que haber empezado a las 7, han empezado a las 8. Típico de Valve. Valve Time, ¿no? Bueno, Half-Life Alyx. Esto con el Alyx. Half-Life 2. Hostia, ¿te imaginas? No. Dios. Half-Life Barney. Al menos no nos están poniendo los dientes largos como en el E3, tío, que salía Alyx por todos los lados. Y luego nada. Y la palabra Combine, cada vez cuando decían Combine. Sí. Es un tío el que está hablando. Sí. Que casi me muero. ¿En qué momento del universo? O sea, ya me espero que en un E3 sea presentado por VTubers. El E3 se ha presentado en VRChat, ¿sabes? La velada del año 2, que se van a pegar el Jagger contra el actor este de La Casa de Papel. No, pero es que ha venido así de la nada el actor. Yo creo que por las estadísticas que hay por ahí, los datos que se sabe de cada uno, Jagger lo revienta. Jagger es un bigardo, ¿eh? Ya, tío. Jagger. Lo único que no le gusta a Jagger cuando se tiene que meter con alguien es que tenga que comer brócoli. Le obligan a comer brócoli. The timer seems to be very prevalent and everything. What are your thoughts on this game? So the one word I would use to describe this is intense. It is a very survival-esque game where if you do not min-max your tasks to their full potential, that clock is going to be merciless. So it's just counting down and counting down. ¿De usuarios o me ha parecido a mí? Que tenías casi 300. Ni puta idea, tío. La verdad es que no lo miro. Pasó. La verdad es que no lo miro. O sea, regla 1 del streamer, nunca mirar los números que te están viendo, porque te debería dar igual.
Tendría que actuar de la misma forma. La imagen, a mí me paró la imagen. No, no te has perdido mucho, Because you don't want to play the game because you're freaking out, but it looks like one where they hit that balance perfectly of just wanting to Que te calle la boca ya pesado y saque el jalaido. and also just keeping your brain super active. Quiero el Instagram de la VTuber, A ver, haced magia ahora, haced magia. Pues ahí lo tiene, fan_TV. Ay, es que me da para tener que ir a buscarlo, a ver. When I was watching this, I was like, poco. I took notes and I wrote, this is the kind of game that I would still play after a full day of work, even though you're technically working in this game. Like it's just one of those things where I just want to like, maybe manage some tasks. Usando la palanca you can do some infrastructure in there too. There's exploration and then there's like the alto cosplay ahí de un bastón, tío, cuando somos mayores, una palanca roja. I'm just really excited for Hostias, pues sí, Yo lo veo. Lo anoto. Además por ahí hay palancas gordas, o sea, bien de metro y pico, Me refiero, que son ahí bien grandes. Se le puede hacer un buen edit. Sí, lo estaba pensando yo ahora mismo. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Restaura el sistema. Joder, esto parece del año 2000, tú. Y no, los juegos estos que son... que funcionan solo con el ratón. Esto parece una especie de juego de la vida 2. Juego de la vida 2. El típico juego que tenías en el Windows, junto con el pinball y... No. El juego de la vida, o sea... Eso de las células que van... Mira. Cojones. Esto no es para mí. Esto hay que pensar mucho. Se ha rayado, te has rayado ya. Dice, no, me ha rayado, sí, ya me he cansado ya solo de ver el tráiler. O sea, imagínate. Qué bonito. También me cansa, pero hay que ser. ¿Alguien me puede explicar por qué hay una chica anime ahí? No lo sé, Ankar, dímelo tú. Y encima tiene voz de hombre. Velone. ¿Han dicho algo sobre Citadel? No, Larry. Si no, Scolcer no tendría la peluca. You want to check out Efectivamente. or Vel 1? We're not really sure. Ese guárdatelo cuando tengas que hablar con la vecina. Cuando tenga que. Quiere hablar con la vecina, te lo pones. And this is before we even get started into kind of looking at what this game is. I want to see the show of hands. Who thinks it's pronounced Velone? I'm going with Velone personally. What are we thinking? Sí, how are we feeling? Lo que pone el capi, Sport. A mí me recordaba el Sport, al principio de Sport. El Spore. Pero al principio del Spore eres una célula comiéndote otras células por ahí. A mí me recuerda también. Sí. Eso no es agario. Repite las imágenes 14 veces. Pues es que no hay más, o sea... Es que es eso. Ponen el trailer 13 veces mientras van hablando. Y el VTuber parece estar contento siempre. Maybe you want to do it in the shortest number of compute cycles, or you want to try to make the whole thing be the fastest it possibly can be. There's a lot of different ways to approach a game like this. What's kind of interesting about Pues nada, señor Churro, muchas gracias por pasarte, tío, y por estar moderando por aquí. A cuidarse y pásate por VC algún día. Eso. Por el amor de Dios. Como yo, que estoy todos los días. Tú también, Madre mía. La gente dice que el servidor de Discord está muerto y estamos todos los días conectados ahí. Me cago en la mar. Estamos reviviendo. Así que venga. Ayudarnos. Madre mía. Bueno, ¿qué tal la tienda, Duquetrón? Yeah, it's like relaxing and highly. ¿Qué tal las viejas? Bueno, antes has dicho que estabas atendiendo a muchas viejas. Sí, ha sido una tarde para ser febrero, la verdad, ha sido una tarde. Sumi, what about you? Ay, amante, que dicen amante, no So I actually talked about this game with one of my friends because for me que sí, en vez de decir, como decimos aquí en Zaragoza, o en Huesca, aquí, o ahí en esa parte de Aragón dicen amante. ¿En serio? What do you think about this game? Amante bandido. He A mí el knows primer día que that me dijo una señora amante, this game would dije, absolutely destroy novia. me because I feel like I don't have that kind of like I don't think that way that
Respéteme. Anda, Dadelic. No sé de qué me suena. Mira, ¿qué hace metiendo la mano ahí? ¿Qué ha hecho Dadelic? Que me suena mucho ese estudio. Sí, me acabo de fijar ahora los... Ahí al final, que salía... Hostia, ¿de qué me suena? Me suena muchísimo Dadelic. No sé a qué he jugado yo, a qué coño he jugado. Bastante de Dadelic, tío. It's like your timer. It's like all of your keyframes when you're making an animation, and I'm just like, Acabo de mirar y salen juegos como and when the trailer was Glitch going on, Punk, there's like more and more and more steps. And Life of by the Delta time the y trailer was Flying over, to I the was like, Finish. Y I salen need to try caracoles. this No because sé. I need to understand how this works. The bar at the bottom is like a dose of keyframes from animation timeline and a dose of like musical. Ojalá hay dos en Switch. Pues eso tiene más posibilidades de las que te imaginas. De hecho, el 2 antes que el 1. Teniendo el... Sí. Teniendo ya el port del Portal. El Black Mesa, la Nintendo Switch. Black Mesa, uff, no sé yo, No lo tira. No sé si lo tira. Bueno, si pusieron el The Witcher 3 en Switch... Hombre, si empiezas a bajar gráficos, pues llegará un punto que sí que te tirará, pero... Ya, pero no sé. Es que en realidad la Switch lo tira todo, lo único es bajar gráficos. Yo he visto vídeos a de reducirlo a 30 FPS. En la Switch y va pedos. ¿El qué? Ay, coño, se me ha ido el nombre ahora. El de Witcher en la... Ah, sí, el Witcher sí, yo lo tengo para la Switch. Lo tengo por aquí en la caja, de hecho. Va muy bien, sí, le he echado de horas. Mira, lo tengo para PC y le he echado muchas horas, tanto para PC como para la Switch. De hecho, en la Switch me pasé los DLCs que no me los había pasado, por pereza en PC, ¿sabes? Venga, más cosas. Lego Half-Life, tú. Y al Half-Life. Los demás. Ojo, Se viene, que está hablando. La Nimu Trapito, tío. Tremendo vestido rosado, ¿no? Ya, ¿Hay relleno o qué? Dudo que el tío que está hablando tenga tantas tetas como el avatar. O igual te sorprende, espérate. Bueno, quién sabe, igual es el señor de la grasa. El señor de la grasa. Muchos jueguitos de construir, ¿no? Y de destruir también, ¿no? Y de construir. ¿Cómo me tomo en serio esta festividad viendo esto? La primera persona entra, dice, oh, llego tarde al directo, se encuentra esto. Creo que me he equivocado de evento, A ver, yo no he engañado a nadie. O sea, yo desde el primer momento he dicho lo que había. Claro. No, Larry, no han dicho nada sobre Citadel. Mira ahora mismo lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, ¿cómo va a seguir Half-Life? Larry, si llevo yo la peluca y la nariz, es porque no han presentado nada. Porque le gusta ir así por casa. Bueno, eso también. Aparte. Pero en este directo es por eso. Me está flipando ahora la VTuber, está ahí. Le VTuber ya, no sé si es chico o chica. Mira la ciudadela. ¿Ves? Ya está. La ciudadela, amigos. Ojo, referencia a Half-Life. Increíble. Increíble. La física funciona como debería. Mucho configurar el avatar de VTuber, pero poco... Sí, como que el fondo es muy poco de... Pero, tío, de anime, sí. Ahora sí, por estar por ahí, si sabéis, el Instagram de esta minita. Ahí le has dado, Ángel. Hemos pensado yo lo mismo. ¿Qué estamos viendo? Bueno, la webcam no sé, pero el gameplay parece que entretiene. Jalecita del confirm, ¿te imaginas? ¿Es esto? Tantos rumores para que sea esto. Sí, están hablando de... Esto tiene pinta de Portal, Sí. ¿Cómo era el Bridge Constructor, ¿no? Adiós. Se escucha lento. Scolcer se escucha lento.
Como que se escucha lento. Va borracho. Claro, mira a ver. Te juro que aquí solo hay agua, ¿eh? The lasers a little bit, and I'm gonna go ahead and like try and offset it so it's not as wobbly. Un poquito más, tío, parece esto que... Put a cube over Mapas here. de So I'm gonna Minecraft. do some weight El Jenga, offset. exacto, Not mega sure if super this is gonna tacón, no me impact salía la it. palabra. Me recuerda al Jenga, Las torres gemelas del videojuego. Turn on the lasers, engage. I can just take off this side right here. Ah, que encima se trata de destruir, no de construir. No, Tú construyes para destruir, ¿no? Es original, o sea, quiero decir. Sí, a ver, tiene su toque. Menos. Tiene su pequeña gracieta. Tiene su locura típica de Aperture. Esto valdría más para un juego de móvil, a lo mejor. Lo veo más. Opa, está bailando. Juego preparadísimo para salir, ¿eh? El Bridge Construction Portal 2. Sí, ese es. Bueno, el Bridge Constructor Portal, sí. Creo que lo tengo comprado. No sé. Te regalan el juego base. Half-Life G-Man Date. Un día con G-Man. Una cita con Un juego de Half-Life de... como los juegos estos de hentai que son de citas. Sí, sí. Lo hemos estado hablando antes. Sí, de hecho creo que en Steam hay por ahí... No diré nombres, pero lo buscaré. El de Hitler. El de Hitler. Hombre, ese lo miraré a ver si está. Hay uno que se llama Una cita con Hitler o algo así. Pero que es totalmente porno, ¿sabes? A ver. Sex with Hitler. Eso. Madre mía. Tío. Sí. O sea, sí. Y es lo que aparece en las primeras fotos, tío. Pues mira, este es el típico juego de locura que lo veo yo con Aperture, ¿eh? Con sus rayitos láser y todo, ¿sabes? Esto le metes una skin de Portal y te lo compro. Yo qué sé, Portal... Que tiene algo, porque han sido los láseres, ¿sabes? Estos son como cubitos de compañía o parecidos, los que brillan, no sé, tienen algo ahí. ¿Qué pasa? ¡Ojo! Hostia, no sé pronunciar eso, ¿eh? Los colores. Sos el chavo, no soy el chavo. No, creo que pone Rarex Way. Aurex Way, creo que se dice. Es verdad. Aurex Way, creo que Aurex Waves. Scolcer, sos el chavo. No soy el chavo. Es el chavo del 20. El chavo se murió. En la paz Kiko yo soy la chilindrina, bueno. Ay, me encantaba Kiko. Era mi personaje favorito. Sí, cuando lloraba, tío. Y que siga esa serie, la sigan retransmitiendo después de 40 tacos o... Es que era buenísima, tío. Y no, yo me la veía siempre. Yo que no entiendo, este juego no lo entiendo, de verdad. Bueno, venga, ya han quitado. Nada interesante, Josep, porras, tío. Por desgracia. Por cierto, un besazo. ¡Mua! Aurex. Se me olvidaba el besito, tío. Que ahora doy besitos cada vez que alguien dona algo. Escribe por aquí como quieres que te llamemos. Ya no. Al igual no es Aurex. Yo creo que es Aurex. So my first thought while watching this, other Half-Life than making sound Vecindad effects Edition. to kind of go with Ya the ves. destruction. Let me start off like that was my favorite part. I was just making sound effects going alongside the destruction. It's I described it as adult building blocks. It was kind of like watching a kid build something and then just completely smashing and destroying it. It just looks so satisfying. The graphics. Mira el Dr. Bean a cobrar la renta todos los meses. There's so many questions I have after this trailer, but I feel like fans gameplay. Y el Barney se escaquea siempre. So much of that. It's like, am I destroying my own structure or am I destroying what I just built? The answer is just yes. Yes, please. Please play this game. This looks amazing. I'm gonna have to give this a try myself because there's so many different ways to construct things. And el concepto está guay. Well done on that. That was just Aún así, a este juego es lo que tú dices. El concepto está bien, pero como que le falta
Le falta personalidad o no sé cómo decirlo. Es llamativo, sí. Sí, es feo, de colores y de... No sé. Al parecer, Scolcer sos el ñoño. Qué burro, póngale 0. Yo sería Jaimito. El cartero, tío. De Tangamandapio. Ese salía poco, ¿no? Por eso. Porque no me toquen los cojones. Yo sí sé de alguien, el Ramón. Don Ramón. Uy, qué grande, tío. El Don Ramón. Ese sí que era... Mira, ese actor se murió el año que yo nací. Ese hombre era la base de la serie. O sea, La reencarnación de Don Ramón. Es que en las películas... Sí, ojo. A ver, es que ya se veía en la serie como el tío estaba ya... Sí, estaba ya en la mierda, Yo por lo que he leído decían que iba... O sea, que era igual de humilde que como se veía en la serie. Que él iba todos los días a currar con los gorritos igual, con su ropita, no... Exactamente. Como dice Azcuega... Bueno, yo creo que ya tenemos bastante de este juego, ¿eh? O sea, no sé qué coño está pasando con este juego, pero llevan ya... La de Dios. Que al igual es el único de la categoría, ya está, pasamos a otro. Joder, no me hagas reír que se me cae la nariz. I have a new challenge. I want somebody out there to go download the demo in the Steam client right now, because again, this game has a demo you could play with. And go build a ¿Estás viendo demoliciones ahí? Al Scolcer. Me está entrando una hambre. Ya ves. I feel like somebody could do it. Es que aquí, es que tendría que estar cenando ya, gente. Hostia, es una arcilla. Bueno, va. No quedará mucho, ¿no? Destruirlo por... El juego final de esta categoría, han dicho. And publisher Team Stack Las Studios, físicas some están kind guay. of stacking is going on. There better be building. Let's see. Queremos algo interesante. Abris. O sea, básicamente que puedes fabricar tus armas, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso parece. Bueno, para ser un juego... Son como legos gigantes. Oye, escúchame. Por esa kill que acabo de ver, creo que, no sé, ¿eh? Salía disparado, ¿no? Por ahí. Sí, parece graciosito. A mí lo que no me gusta es lo que acabo de ver ahora. Que lo he dicho antes, te mezclan fuentes de letra así chulas, pixel, como luego fuentes de letra tipo Arial. Ya, eso puede que sí. Eso es nada dice más soy un indie y no tengo pasta que eso, tío. Sí, el Comic Sans. Bueno, por eso ya eso es para pegarte en todos los dientes, tío. Tú mira, Undertale, cada personaje tenía su fuente. No refunds. What? ¿Va a ser todo juego de construir y destruir o cómo va esto? Sí, eso se llama, así se llamaba, ¿no? La sección. Yo creo que sí, a ver. Real Tournament Lego Edition. Mira. Ahí. Buenísimo. Es que es buenísimo. Básicamente deja carisma para jugar a esto. A ver. O sea, es como una especie de sandbox de armas. No por ahí. Es un sandbox, no. Oye, algo así, eso sí sandbox de armas. Eso sí que estaría bien que anunciasen, el sandbox. Ah, el sandbox, claro. Eso sí que, mira, eso sí que nos hemos olvidado un poquito. So many more mods that you could add on to this gun and change things. And I think that is Minecraft we opened the Wishaders. show with embracing chaos, and now we're closing it again with No refunds, me encanta. Sky, how do you want to embrace Pues the esto sí que chaos se nos of ha hecho Stack largo. Gun Heroes?
¿Por qué? ¿Qué hora es? ¿Cuánto No, pasa? lo digo por no, por el otro game. Ya hemos llegado a las 2 horas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no debe quedar mucho. No, es que en teoría no sé si esta es la última categoría. ¿Qué dices? No sé si esto es lo último que vamos a ver, o al igual hay una última categoría más. No sabemos. Preparando la música de payaso. Exactamente. ¿Qué dice la comunidad Half-Life? Insertar idea. Un cachillo, cartón de leche y jama de lío. El payaso. I could keep gushing, but I'll stop. I'll hold back. You know what I'm really excited for? Ese era el rap del payaso, ¿no? Sí, el rap del payaso de la muchacha Nui, sí, sí. Digo que fíjate que han hecho tan largo el vídeo anterior. Es que luego estaba ese otro rap que era como surrealista con los muñecos esos de colores. Uy. ¿Sabes cuál te digo? Los muñecos de colores. Sí, lo de... He abierto no sé qué de la cabeza. El Don't Hack Me, I'm Scared. No, estamos hablando de Muchachada, ¿no? Ah, Muchachada, ¿no? Bueno, Laura Chanante. Bueno, Laura Chanante. Y son lo mismo. Sí. A gun that shoots guns at people. Those guns shoot more guns. Venga. Shoot people. Antes de que me tenga que ir a la cama, algo. Me tengo que ir a la cama, venga ya. Venga, ya. Espérate, porque era la chica de Twitch. Me voy a poner a jugar durante 30 minutos. Hijo de puta. Well, we'd love to talk more about Shotgun Heroes, but we're just going to have to go Half-Life Payaso I Edition. think we're just going to have to go do that, give it a try for ourselves. And again, you can wishlist this game on Steam if you want to be notified when it comes out. Thanks everybody for joining us today, but especially to Fant and Sky who have finished things off here. Se nota la desesperanza en el ambiente, ¿eh? I stream on a pretty regular schedule on twitch.tv/Fant_TV. Otro año más. Matching the nameplate there. Bueno, no nos podemos quejar. Hace 2 años fue cuando se lanzó una hermosura. Claro, hombre. Es que solo han pasado 2 años, ¿eh? Solo, ¿sabes? Han pasado 700 días. Solo han pasado 2 años de la Alice, gente. O sea, no podemos pedir más. Y espérate, los que están ansiosos, entre paréntesis, yo, porque resulta que esta semana ya empezaron a enviar las primeras Steam Decks. ¿Cómo va a ser eso? Al final no va a haber Citadel, ¿eh? Para la deck, me parece a mí. Mira que era un sueño bastante pequeñito y... Pues, Juan, lo mismo me pregunto yo. ¿Por qué hay un VTuber? Pues no sé, igualdad de género, ¿no? No sé, igualdad de... Igualdad de género. De género, ¿no? Están los blancos, los negros, los chinos y los VTubers. Imagínate cómo puede ser detrás de esa... Igual está desnudo. Eso es capaces. No, se están despidiendo ya, ¿eh? Oh my god. We're there, yeah. No, it's unfortunate, but don't worry. This is just the beginning for all of you out there. There is an entire week of Steam Next Fest. Es un principio para todos vosotros. Sí, ya. El principio de una larga espera, tú. Hemos hecho el jueguito de la caja, lo hicimos en 4 horas con 2 lápices. Básicamente. Este proyecto lo hemos hecho en Scratch. Lo hemos hecho para un proyecto de clase de la ESO. Ya está viendo que sabe mucho de AutoCAD y todo de 4... super fun, you know. Life into the Citadel verse. Igualdad de poronga. Toca esperar otros 20 años. Esperen al último día del fest para anunciar algo. ¿Es que te lo imaginas? No, yo creo que lo grande es todo. Yo no anuncian nada, pero ni de coña. No, lo que salga de la gran V yo creo que se va más del Steam Next Fest. Se va para E3. Te tiene que ir para E3. Super fun. The movement just grabbed me immediately. The vibes of Limbo and whatnot were super interesting as well. So there's so many good ones that we showcased here today. And again, hundreds more. 7 días de Scolcer vestido de payaso. No. Solo eso ahí. Solo da para la industria. De todas formas no hacen más vídeos. Así se va a ir a comprar. Me iré a comprar la peluca de propio esta tarde. Y la nariz. El detallito de hacer la lambda ahí. Sí, hombre, claro.
Yeah, but Hobbs, Qué lástima, we have to tell them. Qué Where lástima. can they find you? For me, my stuff is all over the place. The easiest thing you can do is Google Se les ve entusiasmados hablando de sus mierdas que a nadie les That's interesa. right, I made the name when I was in middle school. So Ah, sí, pues mira, yo en Canadá descubrí esto, así, pues yo en Taiwán descubrí and it esto. should be like the top 3 results or whatever, my Twitch and Twitter and YouTube and whatnot. So check me out there. Se acabó, gente, se despiden ya. Sí, no, y parece ser que también los que hay por aquí por el chat también ponen su parte también ahí, los payasitos. Es clowners, ¿no? Es clowners. Es clowner. Es clowncer. Maybe we'll have another one. Maybe we'll see you next time. But for now, please, by all means, go and enjoy some demos from now until February 28th, 2022. derecho a ver a Gabe. In the Steam client, they have a whole Que page estará en su casa en la dedicated to hoguera Next tirando Fest. They billetes a la have hoguera. Para... actual, like, typical genres. Está The acumulando games horas are en el Dota. separated into actual genres, not Siendo, like the ones that we kind of made up here De las today. pintas de jugador medio del LoL las Yeah, tiene, así so que sí. there are hundreds of demos. Watch Ves developer a la live streams, pantalla, you can Scolcer, chat with Taka some te of the dice, teams ves that a la are working pantalla. on it. Ya lo he Porra leído, coreana ya. es. Ya lo he leído. That's it for us. A por So, ella. see you next one. Bye, everybody. Pues tiene su aquel. La ¿Tiene chinita. eso aquí? Sí. Sí, Michu. Lástima, lástima. Lástima, qué asco de. Adiós. Cómo nos la meten mal a veces, Es que deberíamos estar ya. Bueno, gente. Más. Ya decía yo que me tenía que vestir como me he vestido y así nos hemos quedado. Exactamente. Hay que ir siempre con las esperanzas más bajas. No podemos ir con las más altas. Nunca. Pero bueno, no lo hemos pasado de jajas, ¿no? Sí, ha estado bien. Han presentado bastantes juegos interesantes que no voy a jugar en la puta vida. Pero bueno, Bueno, alguno te anotas. pues me anoto. Epsilon, Y ya, se nota. y ya. Me noto. Me anoto. Me anoto para luego buscarlo por ahí. Ya me entiendes. Sí, sí. Bueno, Entonces, gente. Se acabó. ¿Qué hay por decir? ¿Qué tiene que Vamos decir a ir la gente? cortando Bueno, ya el directo, ¿vale, gente? Que yo me tengo que ir a cenar. Así que nada. Si queréis despedir. ¿Quién está por aquí en Discord? Ah, bueno, pues despediros si queréis, ya que estáis. Yo suelo decir que tengo las borrajas a 1.49. Está muy bueno. Perfecto. Yo. Un abrazo a decir- todos. Yo, bueno, decir, un placer estar aquí. Directo con todos vosotros. Eso seguro. Seguro. Y bueno, joder. Haber compartido este gran evento, entre comillas, por no decir. Una mierda de evento. Una mierda de evento. Mierda. Con vosotros. Pero bueno, míralo. Estaba escondido. El señor Kirepod. El Kiregod se lo ha callado, ¿eh? Bueno, Kiregod. ahí lo tenemos. Ahí está, diciendo ahí. Sí, sí. Y Mati, ¿tú qué? Bueno, ya Napa dijo todo lo que yo estaba pensando decir. Así que solo gracias por venir y... Mira. La deja colar, ¿eh? Mira, señor Porras, muchas gracias. ¡Muah! Caballero, hombre, 11 meses ya por aquí. Granito de arena. Pero Joseph Porras fue benefactor, ¿eh? Ojito, yo lo dejo. Y ya han cortado el stream, así que voy a cortar yo también. Lo he dicho, gente, muchas gracias por estar aquí. Ha sido, como ya suponíamos, una decepción en cuanto al Half-Life. Pero lo demás ha estado bien, oye, yo me lo he pasado bien. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao, o vídeo. Chao.
a very safe day.